el artículo 71, aprobado en la Cámara de Diputados, que enmienda el artículo 36 de la Ley 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, fue también eliminado en el Senado y la Cámara rechazó esa eliminación. Muy bien, entonces nos convocan dos temas. Básicamente el primero que tiene que ver con el bono de Carabineros, que viene rechazado tanto en el Senado como en la Cámara, y viene también el tema de la admisión de las pedagogías, básicamente. No sé si es que quisiera alguno de los colegas diputados o senadores referirse. Vamos a partir obviamente por el número uno, que es el tema de Carabineros, y después entraremos en el tema de la admisión de las pedagogías. Senador Lagos. ¿No? Primero le ofrecer la palabra a los colegas, después al ministro para que pueda hacer referencia también. Bienvenido al subsecretario de Educación Superior. Ministro. Como viene la ministra de Interior en camino, pero no ha llegado todavía, y si está aquí el subsecretario de Educación Superior, le sugeriría si pudiéramos invertir el orden, y pudiéramos ver primero el tema de la pedagogía. Subsecretario de Educación Superior, le damos la palabra para que pueda exponer. Ay, perdón, llegó. Vamos a dar la palabra a la ministra entonces. No, ya estamos esperando. De hecho, fue muy diferente el ministro de Interior, de Hacienda. Si quiere puede votar como Conoma, también no hay problema. Recordando sus viejos tiempos. Bien, bueno, bienvenida, ministra. Ministra Carolina Toá. Vamos a comenzar por el primer elemento que nos toca votar en esta mixta, que tiene que ver justamente con el bono a Carabineros, que ha sido rechazado, así que la escuchamos si usted quiere para poder exponer el punto en discusión. Gracias, presidente. Entre medio fui a Santiago y volví. A ver, este bono que viene propuesto en el proyecto de reajuste es una pieza que es un puente de un diseño mucho más amplio. Entonces, tengo que explicar el diseño más amplio para que se entienda el papel que cumple esta medida concreta. Tanto en Carabineros como en la PDI hay en curso proyectos de ley, algunos que están presentados, otros que están próximos a ingresar, que se busca con ellos hacerse cargo de un diagnóstico que se ha hecho con ambas instituciones respecto a dónde tienen sus problemas, dónde están las demandas, además, que existen en el personal, pero especialmente donde la evaluación del funcionamiento de la institución presenta dificultades y es necesario hacer cambios. Ese trabajo tiene, en la mayoría de los casos, una historia bien antigua. Es decir, las instituciones han desarrollado en el tiempo una agenda de los cambios que quieren hacer y lo vienen impulsando hace varios años. En los últimos tiempos esa agenda se ha complementado porque han surgido desafíos nuevos, pero en realidad muchos de los temas vienen incluso de antes del ciclo de la llegada del crimen organizado y de la mayor violencia. En el caso de la Policía de Investigaciones, las principales necesidades están ligadas a que los detectives, que son funcionarios muy calificados, preparados para llevar adelante investigaciones complejas, hoy día tienen muy poco apoyo por parte de asistentes policiales porque la planta de asistentes policiales es muy pequeña. La PDI tiene 12.000 personas y los asistentes policiales son 900 y tantos. Entonces, en general, hay más detectives que asistentes policiales. Entonces, muchas labores que no requieren tanta calificación las hacen los detectives, por ejemplo, el control migratorio, por ejemplo, el traslado de detenidos. En segundo lugar, la PDI tiene una aspiración hace muchos años también de elevar aún más la profesionalización de los detectives. De hecho, hace tiempo atrás, yo aquí me pierdo un poco en las fechas, pero antes de nuestro gobierno se desarrolló un piloto para tener una especie de planta paralela a los detectives que se forman en la escuela con detectives que son profesionales que previamente cursaron una carrera y que entran a desempeñarse como tales en la institución. Se hizo esta experiencia, se evaluó y se llegó a la conclusión que hacia el futuro la institución se fortalecería si el ingreso general de los detectives fuera de este tipo, con lo cual podrían bajar el tiempo de formación, pero irían todos con una preparación previa. Hay que elegir ciertamente profesionales que tienen carreras afines, digamos, que son un aporte para la labor que después van a desarrollar. Dada
Ya, dado por eso tienen que ser carreras afines, aunque también parvularias pueden ser para algunas cosas, digamos, una profesión adecuada, depende de la especialidad que se vaya a tener. Bueno, la idea en la PDI es llevar adelante 2 proyectos que se hacen cargo de estos 2 temas. Uno ya está presentado, ya lo aprobó la Comisión de Seguridad, lo tiene que ver la Comisión de Hacienda, que es la ampliación de la planta de asistentes policiales, que va de 950 a llegar a 4.000, es a 250 al año, son varios años en esto, y en la misma iniciativa se aprovecha de darles un régimen laboral más estable mientras se forman. Hoy día están contratados por jornal, van a tener otra forma de contratación, se resuelven una serie de temas de ese tipo. Y en el caso del ingreso de los detectives, hay un proyecto que no está ingresado, pero ya está muy avanzado y trabajado, que va a tomar esto y transformar el ingreso de detectives, digamos, el reclutamiento, solo a personas ya con un título, con lo cual estos detectives cuando empiecen a egresar van a tener asignación profesional, porque todos van a tener una carrera previa. Entonces, van a quedar en un rango de remuneraciones superior a los más jóvenes del sistema antiguo. Entonces, va a ser necesario construir un puente que nivele esto. Bueno, puede ser que un funcionario más nuevo gane más que uno más antiguo que va a ser su superior. Entonces se va a construir un puente que va a ir decreciendo a medida que uno va más adelante, digamos, en la escala, porque los más antiguos ya tienen remuneraciones más altas y ahí llega un punto en que no es necesario. Entonces ese proyecto no está presentado y en ese proyecto hay una discusión que dar, porque ni siquiera ha partido el debate. Carabineros, el diagnóstico es distinto. En Carabineros hay un problema de decrecimiento de la dotación, producto de que se duplicó el tiempo de formación de los carabineros. Cuando duplicamos de 1 año a 2 años la formación de carabineros suboficiales, no duplicamos la capacidad de las escuelas de formación. Entonces, en la práctica bajamos a la mitad la cantidad de carabineros que somos capaces de formar año a año. Y eso se está ya empezando a notar en las dotaciones. Y año a año se va a notar cada vez más a medida que vayan avanzando esas generaciones formadas bajo el nuevo esquema. Entonces, una primera cosa que hay que hacer es ampliar la capacidad de formación, y eso se está haciendo, no requiere ley, y está haciéndose ampliando las capacidades de las escuelas. El próximo año, de 2.700, vamos a aumentar a 3.500. Y ese mismo esfuerzo va a haber que continuarlo por varios años, y eso ciertamente es un esfuerzo también, digamos, económico, sacarlo adelante. Segunda temática problemática en Carabineros es que la institución requiere un mecanismo para dar apoyo, para valorar el trabajo que hacen los funcionarios que se exponen a riesgos, porque los riesgos hoy día son superiores. Tenemos una criminalidad que maneja más armas y es más violenta, y Carabineros cuando sale a la calle se expone a mayores riesgos. Tercer problema que tenemos es que por la complejidad de las tareas y por el modelo de gestión que tiene Carabineros, se requieren herramientas que ayuden a los mandos a direccionar la gestión en torno a los objetivos, a las metas, a las tareas de manera mucho más precisa que una institución donde fundamentalmente las cosas funcionan por una escala que se basa en lo principal, en un tema de antigüedad. Entonces, poner elementos que ayuden a la gestión en ese sentido. Y por último, hay un desafío que agrava el problema que tenemos de falta de dotaciones, que está ligado al ausentismo. Tenemos un alto número de licencias, puede haber distintas interpretaciones de por qué, pero eso impacta en el funcionamiento de la institución y en el trabajo que tienen que hacer las personas que todos los días asisten y que se encuentran con dotaciones mermadas. Entonces, dado este diagnóstico, en Carabineros se desarrollaron otros instrumentos. El primero, el que les dije, de ampliación de la formación de carabineros, las generaciones las personas que se reclutan para formarse. Y el segundo consiste en la creación de un incentivo al desempeño que apunte a valorar, por una parte, el riesgo que corren los funcionarios, ¿no? a reconocerlo en la remuneración. En segundo lugar, que ayude a estimular la asistencia. Y en tercer lugar, que sea un incentivo al desempeño, es decir, donde se cumplen las metas, donde se llevan adelante los planes previstos, donde se logran los objetivos que se encomendaron, que eso tenga un reflejo en la remuneración. Si se recuerda, en algún minuto el general Yáñez habló de una cosa similar, pero él lo entendía como una réplica del PMG, pero transformado en una asignación individual ligada a la asistencia. El Ejecutivo tomó la idea de un incentivo, pero no es partidario de una asignación individual ligada a la asistencia.
Creemos que se tiene que preocupar del objetivo de la asistencia como colectivo, pero no individual, porque una persona es su obligación asistir a trabajar, exactamente. En cambio, un colectivo que gestiona el tema de las inasistencias, hace diagnósticos, ve, apoya, etcétera, tiene más sentido, es más coherente, y además la opinión es que no tiene que ser solo la asistencia, sino que también el riesgo y el desempeño. Entonces estamos pensando una cosa de ese tipo. Como ese incentivo va a ser una discusión que va a tomar algún tiempo, lo vamos a poner en la ley de carrera que presentó el presidente Piñera. Esto lo hemos anunciado, lo hemos dicho muchas veces que va a ser así. Esa ley está presentada desde el gobierno anterior, tiene por objeto modernizar la carrera, entre otras cosas la extiende, y aquí vamos a incorporar, agregar este elemento de este incentivo moderno ligado a la gestión y a todos estos objetivos. Pero como ese debate se demora, y van a pasar meses antes que se apruebe, porque es un tema complejo que requiere un debate, digamos, detenido, se levantó la idea de transitoriamente mejorar la asignación de riesgo, más o menos en los mismos rangos, porque tal como el PMG, la idea es llegar aquí a un sueldo adicional anual, un sueldo 13. Entonces, mientras se discute esto, un instrumento que ya existe, que no requiere ningún debate, que está en la ley, que es la asignación de riesgo, mejorarlo. Nosotros ya mejoramos la asignación de riesgo. La asignación de riesgo se paga hasta un 20% de lo que se llama el sueldo en propiedad, no me acuerdo, el sueldo en posesión, ¿ves? Por ahí. Que es una parte del sueldo. Bueno, la asignación de riesgo tiene un tope de 20%, pero desde el 2011 no se revisaba y teníamos varias regiones del país que tenían solo 10% de asignación y se daba el caso que eran las regiones del país donde hay más riesgo, que son las regiones del norte. Las regiones del norte tienen un indicador de asesinatos cada 100.000 habitantes, homicidios cada 100.000 habitantes, que es más del doble del nivel nacional. Es el primer lugar donde llegó el crimen organizado y a pesar de eso eran los lugares de Chile donde la asignación de riesgo era más baja. Entonces, el año pasado, el 2023, se hizo una modificación dentro de lo que la ley permite, que es un máximo 20% de este sueldo en posesión, ¿así se llama? Sí, ya. Y eso significó en 5 regiones pasar de 10 a 20% y en otras pasar de 15 a 20%. Entonces, esa mejoría ya se hizo y con esa experiencia ya estamos en el límite de lo que la ley permite. Entonces, lo que trajimos ahora es en la ley de reajuste un aumento del techo de esa asignación para asimilarnos un sueldo 13. Un sueldo 13 es más porque la asignación de riesgo se paga solo respecto a un pedazo de la remuneración. En cambio, el sueldo 13 comprende el conjunto de la remuneración. Entonces, elevar esto para pagarlo a los funcionarios que corren mayor riesgo mientras se discute el otro incentivo. ¿Cómo está, digamos, formulado esto de los funcionarios que corren más riesgo? Hay una lista de actividades donde hay algunas ligadas a catástrofes y otras ligadas a operaciones policiales más habituales, como controles vehiculares, operativos, etcétera. Cada funcionario que participa en 2 de estas actividades al mes tiene derecho a la asignación de riesgo. Entonces, lo que haríamos es que mientras se discute el incentivo, elevamos la asignación de riesgo y esos funcionarios que son los más expuestos ya estarían recibiendo el equivalente a un sueldo 13. Mientras elaboramos digamos, un incentivo más moderno y más integral en su aspiración y más extendido, porque la asignación de riesgo es para el 40% de los funcionarios que son los que están haciendo trabajo en la calle. En cambio, el incentivo al desempeño va a cubrir un espectro más amplio de funcionarios, va a elevarse por sobre este 40% que está contemplado en la asignación de riesgo. Eso es, presidente. Muchas gracias, ministra. Le doy la palabra, diputado. Después del senador. Gracias, presidente. Esa cobertura mayor a la que hace referencia usted, ministra, ¿en qué porcentaje se estima? Si esta asignación hoy día cubre el 40% de quienes hacen labor más bien orientada a calle, a cosas de seguridad directamente, cuando habla de la integralidad de la institución, ¿involucra prácticamente todos los estamentos o está más bien delimitado a otras funciones que igualmente críticas? Vamos a acumular preguntas, ministra, si le parece. El diputado Donoso. Gracias, presidente. Desprendo las palabras de la ministra que, en definitiva, lo que está diciendo el Ejecutivo es que va a reponer lo que había. Y uno dice, bueno, lo que había son 4.000 millones. En estas últimas 2 semanas, a este Congreso, o nos ha tocado tramitar, varias asignaciones, bonos. Entre ellas la de auditoría por
histórica por 259.000 millones, la de los empleados de EMPART de la región de Magallanes por 1.642 millones, solo un grupo de personas, no todos los funcionarios de Chile. La de la DGA por 3.958 millones y la asignación técnica a las TENS por 41.000 millones. Entonces uno dice, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Carabineros, y está bien que así sea, pero no debiera materializarse en este tipo de cosas, no tiene a una asociación de funcionarios. No va a llamar un paro ni se va a paralizar. Y mientras los funcionarios públicos, en base a varias huelgas, paralizaciones, consiguieron su PMG, que significa un sueldo cada 3 meses. El PMG es un sueldo cada 3 meses. ¿Ah? No me queda tan claro. Bueno, no sé qué dicen el resto de los funcionarios públicos que conocemos, pero esto no lo tienen ni Policía de Investigaciones ni Carabineros. Y lo que estamos pidiendo es que llegue a todos, ¿no? Si no podemos esperar que las Fuerzas Armadas, que Carabineros terminen en una situación de protesta, para que obtengan estos beneficios. Y bien, quizás lo dice, esto quizás debiera ser motivo de una ley más profunda, pero si esa ley estuviese, esta discusión no la tendríamos. Por lo tanto, decir hoy día, no tenemos plata, me cuesta entenderlo cuando tenemos una serie, y enumero unos pocos, o sea, si nos metemos en las leyes de las últimas 2 semanas, si no pido más, tenemos un número muy importante de beneficios otorgados a distintos funcionarios o personas que trabajan para el Estado. Por lo tanto, no entiendo que hoy día seamos capaces solamente de entregar 4.000 millones a una parte de los carabineros y no a todos los carabineros y a la Policía de Investigaciones. Gracias, diputado Donoso. Senador Coloma. Gracias, presidente. Yo quiero partir diciendo por qué estamos acá. La primera pregunta. Estamos en una comisión mixta porque hay un desacuerdo respecto de una norma legal específica. Y eso nos recuerda que tenemos un sistema político que establece los roles de colegisladores. Un rol tiene el Ejecutivo y un rol tiene el Parlamento. Ni uno, ni el Ejecutivo está de adorno, ni el Parlamento está de adorno. Y hasta donde yo entiendo tenemos capacidad de pensar y de reflexionar, y por algo el sistema que tenemos, que obviamente requiere perfeccionamiento, es el sistema que hoy día está funcionando en materia democrática. El Parlamento tiene capacidad de reflexión. No creo que nosotros seamos menos, no sé si más o menos inteligentes, más talentosos, más sensibles o menos sensibles. Aquí muchos han sido parlamentarios, muchos que están desde el gobierno, y siempre les vi defender los derechos del Parlamento con energía y con fuerza. Eso hace que uno siempre busque en las reflexiones legislativas lo que es justo y lo que es coherente. La justicia y la coherencia son elementos muy centrales de cualquier discusión en donde particularmente hay asumido recursos públicos. Y esa capacidad la hemos entendido todos. Y esta mixta nace porque entendemos, una mayoría en su momento, que hay un tema de justicia respecto de una de 102 decisiones del Ejecutivo. Este reajuste, que ese reajuste tiene 102 artículos, que ve desde lo SLEP hasta pasando por los profesores, siguiendo, digamos, por las leyes cualquiera, digamos, porque se transformó en una cosa bien amplia, una especie de miscelánea, que no es la primera vez que se hace, dicho sea de paso, pero son 102, no sé si se había habido tanto. Entonces, respecto de uno de 102 artículos, presidente, uno, particularmente en este caso, se plantea que no parece justo que en una institución que se considera clave para la seguridad y que el gobierno ha definido como prioritaria, la resolución sea que se asigna el 40%, al 40% de sus funcionarios un bono. Entonces, la primera cosa que uno tiene que decir, ¿es justo? Los otros funcionarios no hacen nada o hacen una tarea distinta. Primera discusión, que no... Entonces, y uno dice, bueno, a mí me gustaría, para ese efecto, que si se plantea esa naturaleza, sea justa. Alguien me puede decir, y es la respuesta que ha dicho Raúl Tenuales, que son los que están más enfrente de
situaciones de eventual peligro, así lo entendí. Entonces viene la segunda reflexión, ¿es coherente? ¿La PDI no hace lo mismo? ¿No está enfrentando peligros a lo menos equivalentes? Entonces, si el criterio es una institución, que sea a todos. Si el criterio que sea un porcentaje, que sea a los que están dentro de ese porcentaje. Esto que es tan simple ha transformado una verdadera batahola. El presupuesto tiene 2.200 millones de dólares. Esto es 0,01. Entonces, a mí me parece que aquí hay una, como decir, ¿sabes qué más? No me voy a mover un dedo, como si eso fuera un valor en sí mismo. Yo quiero recordar, presidente, si quiere se lo envío. La diputada Toá, no la ministra Toá. El senador Elizalde, no el ministro Elizalde. El senador Naranjo, que ahora es diputado Naranjo, fueron de los más relevantes en que todas las mixtas que hubo en otros gobiernos negociaron, no una, yo le puedo mandar la lista, decenas de cambios en la etapa final, porque era el momento donde el Parlamento tenía un rol. Entonces yo le pido, por su intermedio, bueno, racionalidad respecto a lo mismo. Si por su intermedio la ministra Toda se hubiera negado tajantemente que era una mixta, mientras fue los años de diputado, jamás se hubiera evaluado un cambio en un guarismo presentado por el gobierno, tendría a decirle, oiga, puede ser, pero con todo respeto, eso no ocurrió. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, el Parlamento tiene una función. Y si nosotros hacemos como que no existe el Parlamento, no es sano para el funcionamiento del país. Por eso, presidente, me parece tan difícil de entender que después de haber aprobado un presupuesto de 92.000 millones de dólares, con casi la unanimidad... No, el presupuesto del país. ¿Cuánto es el presupuesto del país? No, bueno, entonces no me diga, está bien. No me diga, no son pesos, son dólares. No, si el presupuesto. Si 2.200 millones de dólares, en esa es la cifra que lo vi, diría, no sé. Se hace una, como si uno no pudiera pensar y no pudiera decir, hay que ser coherente. Una última reflexión. Se dice que estamos pendientes de la ley de carabineros por mientras, también está la ley dependiente de la PDI. Entonces, eso es lo que no puedo entender. Y creo que esta cosa debería demorarse, desde mi perspectiva, un minuto en resolverse. Esa es mi perspectiva. Aquí no es una debilidad del ministro de Hacienda, o aquí se mantiene como ya. No. Es el funcionamiento normal de las instituciones, que ha funcionado 1000 veces. Entonces, aquí alguien puede decir que está haciendo una locura la oposición, o sea, que una cosa demencial, que se va a reventar. No. Estamos haciendo una reflexión justa y coherente. Y nos gustaría una respuesta justa y coherente. He dicho, presidente. Gracias, senador. Yo también quisiera, le vamos a hablar, hacer una reflexión sobre la misma línea. Ministro, usted en toda la discusión que hemos tenido en la ley de reajuste y particularmente en este punto ha dicho esto es lo que el presidente Boric propuso, ha defendido con mucha fuerza que se está cumpliendo con el discurso del presidente Boric. Y yo creo que lo que ha planteado el senador Coloma no cuestiona aquello. Si lo que estamos diciendo es que nos parece que si es que se va a premiar a quienes estén en la calle, ¿ya? Independiente de que hayan reformas estructurales como la que plantea la ministra Toá, que son relevantes, que son positivas, hemos sacado muchos proyectos de seguridad en conjunto con el gobierno, nadie puede decir de que la oposición ha sido obstruccionista en materia de seguridad y en buena hora. Creo que la agenda de seguridad ha sido muy contundente. El año pasado, de hecho, tuvimos en el Senado y en la Cámara de Diputados una priorización de una serie de proyectos de seguridad. Entonces, yo debo ser súper concreto, ministro, lo que por lo menos como oposición venimos a solicitar para esta votación. En línea de lo que planteaba el señor Coloma, es poder extender a los que están en la calle, por ejemplo, si es que el principio es, porque desde el punto de vista del diseño de política pública, a mí sí me parece positivo premiar a quienes tengan más riesgo. O sea, encuentro que es una señal política correcta, ¿eh? Porque hay dos criterios, o se los damos a todos los carabineros, que es premiar a una institución, o premiamos a quienes estén teniendo riesgo. Entonces, la solicitud en materia de justicia que se está pidiendo es poder darle este mismo reconocimiento, este mismo apoyo a quienes están en la calle arriesgando sus vidas, que no son solamente carabineros. Es verdad que en la PDI tal vez son menos, no todos están efectivamente expuestos a un allanamiento, pero hay muchos que sí. Entonces,
La solicitud, ministro, siendo muy concreto, en este punto, en esta materia, es ver la posibilidad de si el gobierno se abre a que, tal como se ha hecho en muchas mixtas previas, tengamos un acuerdo en esta materia para llegar con este beneficio a quienes están expuestos en la calle, también en la PDI. Ministro y ministra. Sí, presidente, bueno, estamos en una comisión mixta que tiene que resolver ciertas discrepancias entre las dos cámaras en torno a un proyecto. En este caso son solamente 2 temas y creo que podemos tratar de ser lo más pragmáticos posible, sobre todo considerando de que ya en la sala ha habido harta oportunidad para hacer, en fin, declaraciones de principio, en fin. Primero quisiera aclarar un par de cosas. Los PMG no surgieron de ninguna huelga ni de ninguna paralización. Los PMG se crearon en el año 99 como un acuerdo entre el gobierno y los funcionarios para poder ligar gestión con remuneraciones. Ese es el origen de los PMG. Y en un principio tenía un diseño muy simplista que era muy difícil de controlar. Al poco andar, en el año 2001, se cambió el esquema que conocemos hoy día, que tiene toda una estructura en la cual se van fijando una serie de áreas en las cuales se establecen compromisos, etapas de desarrollo, etc. Eso es lo que son los PMG. Por eso es que un incentivo por asistencia individual al trabajo no califica como PMG. ¿Ah? Y no corresponde a esa lógica. Y esto no tiene que ver ni con huelgas ni con ninguna cosa, tiene que ver con el hecho de si somos capaces de reunir ciertos temas que son de desempeño institucional con temas de remuneraciones. Y eso es lo que está en el proyecto que está siendo preparado y que debería ingresar prontamente al Congreso. Decía el diputado Donoso, presidente, que si estuviera ese proyecto de ley sería mucho más fácil hacer esta discusión, porque estaríamos discutiendo sobre una cuestión permanente y podríamos, hacernos cargo de muchos de los temas que van surgiendo acá. Pero estamos discutiendo sobre un bono puente. Eso es lo que estamos discutiendo en este proyecto de reajuste. Entonces, no podemos pensar que un bono de esas características para resolver todos los temas de justicia, de compensación al interior de una institución. Es una solución de transición hacia un esquema que es mucho más ambicioso y que de paso va a comprometer mucho más recursos que lo que está planteado acá para este bono. ¿Ah? Entonces yo creo que la pregunta, si uno quiere constituir un paralelo entre Carabineros e Investigaciones, o sea, creo que primero es importante tener claro dónde queremos poner el foco, porque en realidad ahora en la Cámara solo se lo de Carabineros, para que estamos con cosas. ¿Ah? Y ahora, ¿cierto?, escuchamos un planteamiento respecto a investigación. Entonces, desde ayer en el Senado hasta hoy día hemos tenido un extenso recorrido. Ya, pero yo estoy hablando de lo que se discutió hoy día en la Cámara en la mañana. Y como esta es una comisión mixta, entonces también hay senadores y hay diputados. Entonces, tratemos de definir un foco y veamos si, definido ese foco, vemos cómo vemos la relación entre una medida más inmediata con una reforma más de largo plazo, que es lo que ha estado planteando la ministra. Esto yo creo que no tiene que ver con una cuestión de autoridad del Congreso, de tira y afloja. Tiene que ver entre otras cosas también con lo que es el contexto fiscal. O sea, yo estoy seguro que esos ministros que negociaron con el entonces senador Naranjo, etcétera, en aquellos tiempos sabemos que había bastante más holgura. ¿Ah? Entonces, tengamos claro, porque yo recuerdo cuando yo asumí el cargo y llegamos con la primera ley de reajuste, le escuché a muchos parlamentarios que decían, no, pero si ustedes tienen guardada una platita para la negociación final, ¿ya? Esa no es la situación en la que estamos hoy día. ¿Ah? Entonces tengamos eso claro por este lado. Ahora, si hay espacio para recoger las preocupaciones en la medida que podamos identificar bien dónde están focalizadas,
y cómo se relacionan con lo que son las medidas de más largo plazo. Yo creo que hay más espacio para ponernos de acuerdo, aquí si lo planteamos como una discusión de principios o de autoridad de cada uno, si acaso estamos respondiendo o no a la carta de un ex director general de Carabineros en el diario. Tratemos de construir una conversación que haga sentido, tanto para el mediano plazo, que es en el cual están situadas estas reformas, como en lo que es lo más inmediato. Eso, presidente. Ministra. Gracias, presidente. Voy a tratar de contestar algunas consultas que hubo y también hacerme cargo de los comentarios. El proyecto con el incentivo al desempeño definitivo todavía no se ha presentado, pero el criterio que tenemos, como se ha pensado este incentivo, es que cubra al conjunto de la institución, pero este rango de sueldo 13 esté en los carabineros que prestan servicio en la calle. Es decir, para el resto no tenga la misma cuantía. Porque uno de los énfasis, decíamos, es el riesgo. Entonces va a haber también otras materias, pero esa de riesgo tiene que estar concentrada y premiando a quienes están en la calle, que efectivamente son los que corren mayores riesgos, los que tienen más contacto con la ciudadanía y los que les toca enfrentar, digamos, este cambio del último tiempo, que sea del último tiempo ya en realidad no tan último, o sea, los últimos 12, 15 años, en que se ha incrementado la presencia de armas y la peligrosidad de prestar servicios en la calle. Esto va a ser distinto al PMG, porque la institución es distinta, pero en el monto se va a aparecer. El PMG es una remuneración anual que se divide en 4 cuotas, y esto va a ser similar, pero no va a funcionar de la misma manera. Es un bono... Sí, pero diputado, nosotros la recibimos. O sea, es una remuneración anual dividida en 4. Quizás no conoce bien su liquidación. ¿Le puedo mostrar una liquidación con un sueldo completo? Sí, es que ya, es una remuneración anual dividida en 4, que se corta en 4 y se recibe cada 3 meses. Bueno, esto va a ser similar en el sentido que va a ser una remuneración 13, va a ser similar en el sentido que no se va a pagar mensual, porque cuando se paga una asignación orientada a estimular ciertos objetivos, es bueno que no sea todos los meses porque si no se vuelve imperceptible. ¿Me explico? Si se paga cada ciertos meses se nota cuando se recibe y por lo tanto se hace el vínculo, objetivo logrado, remuneración recibida. Pero el diseño va a ser particular porque la institución de Carabineros es distinta. En esto hay un acercarse al sistema de remuneraciones del resto de los funcionarios públicos. En estricto rigor ese no es el objetivo. El objetivo es compensar el riesgo, tener una herramienta que ayude a la gestión, estimular la asistencia. ¿Y por qué no es el objetivo? Porque los sistemas de carrera, de remuneración de las policías son totalmente distintos a los de los funcionarios públicos. Partamos de la base que se pueden jubilar a los 20 años. Que tienen un reconocimiento en la etapa de jubilación que los funcionarios civiles no tienen, que tienen una asignación de riesgo que los otros tampoco tienen. Entonces, cuando uno empieza a comparar, se le desarma la estantería por todos lados, porque no son comparables. No son comparables. Entonces, la razón de hacer un incentivo al desempeño es porque se requiere dentro de la realidad de la carrera que tiene la policía de Carabineros. Se requiere un instrumento de ese tipo. No cabe duda que el Parlamento puede reflexionar, si no, no traeríamos las leyes para que se voten. Yo, presidente, quisiera decir a propósito por qué es nuestro desconcierto, porque esta propuesta la hizo, no es un discurso del presidente, es un compromiso del presidente, y lo está cumpliendo, y se conoce desde ese día. Yo lo he puesto en la sala de la Cámara del Senado, en las comisiones, en la prensa, una y otra vez, y este argumento que se esgrimió ayer nunca había salido, nunca. Esa es la parte que es desconcertante. Porque estando esto en el debate público, habiendo paso a paso y anunciando qué se iba a hacer, por qué había detrás, estos elementos que han aparecido ahora nunca habían aparecido. Ahora, respecto a qué podemos hacer, no hay hoy día una discusión cerrada, porque el instrumento definitivo de Carabineros se va a ver en otro proyecto, es una indicación a la ley de carrera, y el de la PDI todavía no se ha presentado. Entonces ahí tenemos espacio para discutir. Si la preocupación y el foco está en el tema de Carabineros, nosotros decimos, y lo decimos habiendo mirado muy de cerca esto,
que este bono transitorio no es el espacio para resolver todas esas inquietudes, sino el bono definitivo, donde podemos legislar y pensar un incentivo que tenga lógica, porque los incentivos no es poner un montón de plata, sino que ponerla orientada en alguna dirección. Entonces, la asignación de riesgo hoy día está vinculada a las personas que salen a la calle una cantidad de veces. ¿Y cómo vamos a hacer eso para funcionarios que no cumplen esas funciones? Ahí habría que poner otra lógica, otro objetivo. Entonces, el espacio para hacer eso es el bono definitivo. En el caso de la PDI, donde está previsto este tema del cambio del ingreso y, por lo tanto, el impacto de la remuneración, ¿podemos tener una discusión sobre los incentivos que tiene la PDI? Sí, pero queremos decir por qué nosotros somos en esto bastante, digamos, un poco expansivos. Porque el diseño que hay para la PDI se ha trabajado con ellos. No es un invento, no es una cuestión que se nos ocurrió ahora. Y se basa en un diagnóstico de dónde están las necesidades de la institución, dónde están los problemas, dónde hay que poner el diente, dónde los recursos están necesitándose. Entonces, no nos parece que sea una buena señal de política pública, incluso si tuviéramos plata, que no tenemos, porque estos proyectos, el presupuesto nacional, el reajuste, se hacen con un diseño, con un cálculo, etcétera. Pero incluso si los hubiera, no es una manera de legislar sobre incentivos y decir, bueno, como este tiene este también, sin haber pensado eso, qué lógica tiene dentro de la institución, para qué va a servir, qué objetivos se buscan. O sea, esa no es el mecanismo, el racional que debiera estar detrás de una medida como esa. Nosotros creemos que el espacio para discutir medidas que en todo caso no van a ser el foco, porque el foco de la PDI está en otras cosas, sería cuando discutamos la ley larga, que nosotros pensamos ambas leyes, que el plazo para presentarla debe ser ahora muy pronto, están bastante avanzadas. ¿Y por qué no se presentaron antes? Porque esto siempre, y así fue el compromiso del presidente, por eso nos sentimos muy tranquilos, es que íbamos a esperar a que se aprobara cumplimiento tributario, porque si no, no teníamos cómo hacer esto, porque estas cosas sí requieren muchos recursos. A diferencia de la deuda histórica, esto no se paga una sola vez. Esto se paga para siempre de aquí en adelante. Entonces hay que meterlo en una proyección de gasto que sea sostenible en el tiempo. Entonces dijimos, cuando esté cumplimiento tributario vamos a entrar con esta cosa. Ya entramos con 2 de las 4. La ley de los asistentes policiales se está tramitando, este bono puente se está tramitando y las otras 2 tienen que entrar próximamente para la parte que falta, que en el fondo es la más gruesa en ambos casos. No dice una interrupción, ¿me lo da? Interrupción de 10 segundos. 10 segundos. Ok, después de Ministra, Frank. por su intermedio, ministra. Usted tiene un punto razón. Eso nosotros hicimos ayer el punto. ¿Sabe cuándo empezamos a ver el proyecto de reajuste? Ayer. Entonces, si yo hubiera sabido, pues yo fui quien hice la presentación, un mes antes, y hubiera tenido el tiempo además de ver los 102 artículos, probablemente lo hubiera podido adelantar. Pero no me pida que si empezamos a conocer con el ministro presente en la comisión, ayer el proyecto me reprochan porque ayer pedimos la votación separada. Yo, capacidad de anticipación máxima, tengo un límite, presidente. Así que, perdón, pero creo que es importante dejar el punto y sí me gustaría ver si hay alguna, más allá de estas frases que yo entiendo, si hay una opción de hacer un cambio en aquello para mejorar o en justicia o en coherencia lo que hemos planteado. Lo digo de buena fe. Bien, diputado Frank Saur y diputado Naranjo. Gracias, presidente. Mire, nosotros respecto a este tema, en la sala justamente lo rechazamos para poder volver a discutirlo, porque nosotros efectivamente creemos, ministra, que hay una discriminación arbitraria, por lo menos en un tema que tiene que ver, ¿cierto?, con, por ejemplo, la protección de autoridades, porque la PDI también tiene protección de autoridades y también tiene una gratificación o se debiera darle una gratificación especial por riesgo. Por eso lo rechazamos y queremos ver la posibilidad de que efectivamente se extienda este beneficio. Pero lo otro que yo le quisiera preguntar al ministro de Hacienda, el ministro, si nos puede dar con números cuáles son los beneficios, porque nosotros sacamos una cuenta, no sé si estamos equivocados, por eso es importante que usted lo diga, que hay personas que van a recibir 25.000 pesos como beneficio. Entonces, quisiéramos que habláramos en términos concretos de cuánto se va a hablar, porque aquí se está hablando de un porcentaje, entonces finalmente podemos equivocarnos si es que esos porcentajes nos parecen suficientes o no para una asignación de riesgo, por ejemplo, o una asignación por proteger autoridades, que es lo que se propone en el proyecto.
Y segundo, ministro, yo no puedo sino pronunciarme respecto también lo que hoy día el Banco Central ha dado a conocer en el informe de política monetaria. Nos parece preocupante, por decirlo de alguna manera. Las proyecciones son más negativas de lo que nosotros pensábamos y lo de que el gobierno también había proyectado, y por lo tanto sería bueno también, ministro, que usted argumentara respecto de lo que el informe de política monetaria del Banco Central nos ha dado a conocer hoy día respecto a este beneficio y los futuros. Ahora, ministra Toá, con todo respeto, pero el gran problema que surgió con esta norma fue justamente por la no presentación del proyecto de ley que se había comprometido. Entonces, por eso los parlamentarios también, obviamente, están mucho más incrédulos respecto de la posibilidad de que efectivamente se presente el proyecto y se vean los beneficios que nosotros estamos pidiendo para las policías. Por último, presidente, decirle que nosotros esperamos que se puntualice cuánto exactamente van a recibir los carabineros en montos y ver la posibilidad, si es posible, cierto, que se extienda a más carabineros dentro de la propia, obviamente, institución que cumplan con los mismos requisitos, pero también nos interesa ver la posibilidad de que la PDI, con las mismas condiciones, pudiera recibir algún tipo de ayuda económica. Diputado Naranjo. Presidente, yo creo que el camino más fácil, y el ministro y la ministra se hubieran congraciado con las instituciones y con el sentir ciudadano, hubiera sido hacer un bono lo más amplio posible e irresponsablemente, habiendo o no habiendo recursos, por lo delicado que es el tema de seguridad hoy día en el país. Y creo que lo que se ha planteado aquí por ambos me parece de la mayor seriedad y responsabilidad, porque están planteando una cuestión que no es menor, presidente. Y yo quiero ir al fondo de esto porque es preocupante hacia los ojos de la opinión pública y particularmente hacia las instituciones policiales que en el Parlamento aparezcan fuerzas políticas como que son los que defienden al carabinero y le quieren dar todo tipo de beneficios, y hay otros que están por el camino contrario. Creo que eso es lo más grave, es la señal más grave que podemos dar, porque son instituciones que son obedientes y por consiguiente tienen que tener una opinión clara de un Parlamento que está por favorecerlos a ellos, pero que nosotros queramos politizar, y perdón que lo quiera decir, porque yo veo aquí discursos y los escuché en la Cámara, como querer politizar a la institución. Y quienes están en ese camino, presidente, me parece que es el camino más equivocado, porque eso le hace daño a las instituciones y por otro lado debilita la democracia. Y yo creo que eso hay que ser muy cuidadoso, de que este Parlamento dé una señal así como, mira, aquí estamos los defensores de las instituciones policiales y el otro bando son los que los quieren perseguir, maltratar y que descuiden sus tareas propias que les corresponde de acuerdo a la norma constitucional y la ley. Entonces yo en esto quisiera, presidente, solicitar que seamos muy cuidadosos, súper cuidadosos, porque aquí se ha expuesto de manera clara, y vuelvo a insistir, que hubiera sido más fácil para ambos ministros haber hecho un acto de generosidad tremendo, pero si no se puede hacer es porque las arcas fiscales no lo permiten. Y en eso también hay que ser serio y responsable. Es que yo de repente veo sectores políticos que son muy generosos en ofrecer recursos económicos a determinados sectores, pero cuando se les pide recaudar recursos para justamente plantear esas peticiones que hacen, ahí, no, eso no. ¿Cómo vamos a mejorar o modificar el sistema tributario del país? Bueno, para las cosas que ustedes muchas veces piden, se requiere más recursos por parte del Estado. Entonces seamos coherentes para que la ecuación funcione. ¿Ah? Porque la ecuación funciona cuando los gastos son iguales a los ingresos. Pero cuando queremos pedir más recursos para poder responder a muchas demandas, dentro de la que puede estar la muy legítima de ambas policías, eso también requiere respaldo financiero. Entonces yo, presidente, comparto absolutamente la posición que ha fijado el gobierno, porque hoy día oponerse, para hacerlo sencillo, es decir que no haya ningún bono para nadie. Y yo me imagino que en esta comisión mixta, ni en la sala del Senado ni en la Cámara de Diputados, yo me imagino que no habrá ningún parlamentario que al final esté porque no haya ningún bono.
Aquí se está dando un bono a un número importante de ellos y creo que el camino que corresponde es aprobar la propuesta del Ejecutivo y entenderla en los términos de las restricciones económicas que hay hoy en día. Muy bien, gracias, diputado. Voy a yo hacer un planteamiento, pero me ha pedido, quiero hacer un planteamiento de cómo seguir, porque estamos obviamente en una mixta que está también contra el tiempo, pero antes de dar este planteamiento me pido la palabra al senador Lago, o si quiere lo hago. Ya. No, yo lo que busco es buscar una fórmula de avanzar. Se han escuchado todos los argumentos y yo creo que lo que corresponde ahora, definitivamente, y como más encima vamos a respetar nuestra Constitución, es que le corresponde al Ejecutivo mostrar si es que hay un espacio para poder avanzar en alguna dirección de las que se han planteado en forma muy legítima por toda la oposición y ver eventualmente cómo votamos esta materia. Pero creo que el Ejecutivo es el que tiene la última palabra en esta materia. El ministro Marcel ha dado algunas luces de buscar un foco, buscar algún camino para poder avanzar, así que creo que lo corresponde. Podríamos suspender, pero creo que es más fácil que simplemente el Ejecutivo nos diga cuál es su posición en esta materia. Sí, pero escuchemos si hay algún planteamiento. O si prefiere suspender, como quieran, pero en el fondo yo quiero tratar de canalizar la discusión a buscar eventualmente algún entendimiento. Creo que hemos tenido un presupuesto y un reajuste que se ha movido en la dirección correcta. Y en ese ánimo, creo que el Ejecutivo es el que tiene la palabra de qué es lo que le gustaría para poder proceder. Senador Lago. Sí, antes que el Ejecutivo se pronuncie o si suspendemos para conversar también puede ayudar a ese tema, quiero decir que este es como un mundo al revés que estamos hoy día, porque entonces aquí el Ejecutivo quiere poner plata arriba de la mesa para dar una bonificación a carabineros que están en situaciones de más exposición, de más riesgo, en el contexto de una reforma más estructural que está teniendo lugar, que se está trabajando, que va a involucrar a ambas policías, y hay un sector ese que rechaza eso porque lo que está pidiendo no es que... claro, quiere más, y quiere más ahora, y quiere... Tranquilo, sí, bueno, tranquilo, calmado. ¿Ah? Calmado. Lo que está pidiendo, yo entiendo que la oposición lo que dice, mire, ¿qué pasa con la PDI? O qué pasa al interior tal vez del resto de la institución. Está como... ¿Ah? Exacto, pero... ¿Ah? Pelotita de nervio, una pelotita de nervio. Entonces, lo que yo entiendo es que esto es como al revés. Generalmente uno está peleando contra los gobiernos porque no ponen recursos. Entonces aquí puso recursos, el llamado recurso puente que habla la ministra de Interior y el ministro. Y está cimentado sobre algo real, que es que van a haber una mirada más integral, estructural sobre el resto de los policías. Si uno fuera sencillo y simple, diría, hagamos la regla de 3. ¿Ah? Si son 60 y tantos mil carabineros y el 40% son 27.000, de los 13.000 que tiene la PDI, saco el 40 me da 5.200, pero no sé si se trata de eso. Tal vez no son 5.200 funcionarios de la PDI que estén en la misma situación que los 27.000 de carabineros. Me explico, el trabajo, la calle, allanamiento, etcétera, no es lo mismo. Entonces, eso requiere un tratamiento un poco más afinado. Entonces, para ayudarle a usted a su planteamiento, es que si le vamos a exigir que tenga que poner necesariamente más lucas arriba de la mesa, tal vez no va a prosperar esto. ¿Y cómo vamos a quedarnos sin ese apoyo a carabineros? Que se va, en general, no vengo de inteligente, debe ser además para sus oficiales carabineros, que tienen las remuneraciones más bajas tal vez, la mayoría de ellos. Entonces, tratemos de convencernos, o convenza a la oposición, la verdad, al gobierno, de que hay algo sobre la mesa, no en materia metálica hoy día, pero de que al corto plazo va a haber... O quizás sí. Ah, bueno, mejor. Ministro. Sí, gracias, presidente. Presidente, si podemos concordar en que acá, es cierto, lo importante es la reforma de carácter permanente, indefinido, como decía el diputado Naranjo, por su intermedio presidente. Entonces creo que lo primero que deberíamos hacer es que deberíamos darle certeza a esas reformas, ¿cierto? Porque por el momento uno puede escribirlas, puede hacer presentaciones, pero es legítimo que haya duda, incertidumbre respecto de cuándo finalmente se va a discutir esos proyectos. Y luego, dado que en el caso de Carabineros se ha establecido un mecanismo transitorio de puente respecto de esa situación para funcionarios que cumplen funciones de determinadas características, ¿cierto? Lo que uno se podría preguntar es, en el caso de investigaciones, ¿qué es lo que sería equivalente a eso? ¿Ya? Me parece que esa es la manera de construir esto, porque si lo hacemos al revés,
¿cierto? Siempre va a ser insuficiente un bono. Siempre va a ser insuficiente en cobertura, en magnitud, etcétera, en temporalidad. Pero el punto es que lo que el gobierno está haciendo no está, su foco no está puesto en el bono, está puesto en la reforma más de fondo. Y yo creo que me parece, yo no he escuchado ninguna objeción a los elementos constitutivos de esa reforma, que como lo describía la ministra Toá, además ha sido preparada junto con la institución. Así que yo creo que esa es la manera en que deberíamos abordar esto, desde los proyectos más definitivos, la certeza, la temporalidad, hasta el tema de, bueno, qué es lo que se hace en la transición. Diputado. Gracias, presidente. Yo quisiera conocer con mayor exactitud cuándo podríamos conocer esos proyectos, cuándo podrían ser presentados, por cuál de las dos cámaras, si es posible comprometer algún tipo de priorización, así como se ha hecho anteriormente con este fast track legislativo en materia de seguridad. En este caso podría ocurrir un fenómeno similar, si es que estamos en disposición de aquello, y quizás de esa forma destrabar esto. Si me dicen que estos proyectos van a ingresar, no sé, en noviembre del próximo año, evidentemente yo creo que para la oposición sería un problema, pero si estos proyectos se pueden discutir a partir de enero o marzo, y con una temporalidad bien acotada, yo creo que puede ser un camino de solución. Entonces, si pudieran plantearnos de forma más certera aquello, sería importante. Ministra. Presidente, primero quisiera decir que yo sé que ayer se conoció recién el reajuste, pero la propuesta del Ejecutivo de hacer un puente que iba a significar incrementar la asignación de riesgo hasta llevarlo a un sueldo anual, o sea, un sueldo mensual extra al año, eso se conocía desde junio. Y es exactamente lo que se propuso. Subir la asignación de riesgo para carabineros a el nivel de una remuneración mensual extra al año. ¿Dónde está aquí la coherencia de esto? La coherencia está en que se basa en un análisis, un diagnóstico con las instituciones respecto a sus necesidades, sus problemas y sus prioridades. Y en eso el trabajo ha sido con ambas paralelo y a ambas se les ha generado una agenda que da cuenta del corazón de lo que ambas creían que era lo más importante. Eso no quiere decir que no haya espacio para modificar este diseño. No estoy diciendo esto porque de hecho todos estos proyectos vienen al Parlamento y aquí los conversamos. Pero el ADN que tienen, las apuestas que tienen, tiene un fundamento. Y un fundamento que hemos abordado en conjunto con las instituciones. Quiero poner el acento en ese sentido. Y en gran parte da cuenta de aspiraciones muy antiguas de estas instituciones también, que hace mucho tiempo querían cambios en este sentido, han estado impulsándolo y hoy se abrió el espacio para hacerlo, y hacerlo en ambas al mismo tiempo, en esta magnitud, es una decisión muy de fondo de fortalecer las policías. Una decisión muy de fondo y que implica un compromiso, implica recursos que además van a ser sostenidos en el tiempo. El tema de la PDI va a ser un ritmo de 250 funcionarios al año, va a estar más de 10 años en esta historia de ir ampliando esta planta. Ahora, ¿qué podemos hacer a efectos de tratar de cerrar aquí el asunto? Primero, nosotros no somos partidarios de improvisar aquí en la mesa y no tenemos un respaldo en este momento en el presupuesto para hacerlo. Pero sí vemos una posibilidad cuando discutamos la ley de la PDI, de mirar la PDI tiene asignación de riesgo también. Tiene, no es que no tenga una asignación de riesgo, la tiene. Entonces ahí podemos mirarla y hacerle mejoramientos en el marco de una apuesta donde la prioridad está puesta en otro lado, por las razones que he mencionado. Segundo, creo que también podemos abordar en esta mesa un compromiso nítido de fechas de cuándo van a entrar estos proyectos, que puede ser ahora en enero, antes del receso. O sea, que se inicie la tramitación, 2 ya entraron de los 4, y los otros 2 nos podemos comprometer a que estén presentados e inicien su tramitación antes del receso. Están bastante avanzados, quedan todavía algunos detalles, pero lo podemos hacer perfectamente. Entonces, Ministra, mire, yo no quiero poner en riesgo algo tan sensible como esto. Entonces yo lo que quiero proponer a los colegas, si están de acuerdo, es que suspendamos por 10 minutos la sesión. Ojalá que podamos tener una conversación privada, sin cámaras, para poder ver y evaluar. No, después volvemos a un tema, obviamente. 10 minutos de suspensión. Volvemos en 10 minutos para poder conversar con el Ejecutivo sin presión antes de votar. Porque ponerlo en votación y poner en riesgo algo tan sensible, a mí no me gustaría. Entonces,
Si les parece, colegas, suspendemos 10 minutos, volvemos en 10 minutos a abrir la sesión. Volvemos en 10 minutos.
Y compromiso en materia de avanzar en las leyes más estructurales, tanto de Carabineros y la PDI, con algún tipo de asignación de riesgo. En ambos casos vamos a proceder al segundo tema. Secretaria, si nos puede informar sobre el segundo tema que nos convoca en la mixta para que podamos ir avanzando. Presidente, el segundo tema es la discrepancia que se produjo porque la Cámara aprobó en el primer trámite constitucional un artículo 71 que introduce modificaciones en la Ley 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas en que cambia unos plazos, y el Senado, en segundo trámite constitucional, eliminó ese artículo 71, enmienda que fue rechazada hoy por la Cámara de Diputados. Bien, este es un tema que por lo menos yo en lo personal considero central. Ustedes saben que en la ley, en su minuto del 2016, entiendo que fue la ley de carrera docente, uno de los elementos que se enmarcó y de los más relevantes era justamente cómo hacer que quienes estudien pedagogía ojalá se aspire a que tengan un estándar de calidad, de preparación, similar a lo que ocurre en otros países. Incluso una delegación que viajó a Finlandia, me recuerdo, en la cual me tocó participar, yo estaba en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en esa época, con la ministra Adriana del Piano, que era la ministra de la cartera en esa época, y claramente, así como hoy día en Chile los médicos que acceden a estudiar medicina pertenecen justamente a los mejores egresados de los colegios, la aspiración cuando se hizo esa legislación y se aumentaron los recursos era que quienes acceden también a estudiar formación de profesor también provengan de los mejores egresados de los colegios. Y resulta que llevamos 3 años con un sistema de postergación de esta ley, por lo tanto en la práctica es hacerla que no sea vigente. Y quiero simplemente enumerar qué es lo que hoy día tiene la ley, que además fue modificada, porque antes era más exigente y se bajó de que pertenecieran a sectores más de más arriba, a que hoy día ya tenemos el percentil 50, o sea que aquellos accedan tienen que haber rendido la prueba de selección universitaria y obtener un rendimiento que los ubique en el percentil 50. O, porque aquí dice, deberá cumplir con alguna de las exigencias, que en este caso son 1, 2, 3, 4. 2, tener promedio de notas, si es que no cumple con la primera, o sea, si no pertenece al 50% superior, tener un promedio de notas que lo ubique en la enseñanza media dentro del 30% superior de su establecimiento educacional. Tercero, haber realizado o aprobado, o sea, si no cumple con aquella tampoco, haber realizado o aprobado algún programa de preparación y acceso de estudiantes en la enseñanza media para continuar estudios de pedagogía, o sea, un propedéutico que debiera ser reconocido por el Ministerio de Educación. O sea, ya no está en el 50% superior, no está en el 30% superior, pero participó en un programa propedéutico del Ministerio, validado por el Ministerio de Educación. O 4, haber realizado o aprobado un programa de preparación y acceso a estudiantes de enseñanza media para continuar con estudios de pedagogía en la educación superior, reconocido por el Ministerio de Educación y encontrarse inscrito en el registro de servicios de discapacidad. En el fondo, subsecretaria y subsecretario, aquí está el ministro de SECPRES, Elizalde, yo sinceramente creo que esto es un tema bien de fondo, y yo por lo menos no estoy disponible, lo he dicho, para que esta ley siga sin aplicarse. Creo que es central. Creo que haya escasez de profesores en el sentido de que efectivamente tengamos la sensación de que tenemos que buscar la forma de que más postulen y que esos estudiantes del 50% superior sí quieran entrar, ya sea con mejores sueldos, con mejores condiciones, algo que tenemos que promover y no simplemente relajar esta norma que me parece que es mínima, ni siquiera es muy exigente, que son los 4 puntos que acabo de mencionar. Así que le ofrezco la palabra, no sé si va a querer el Ejecutivo, el subsecretario, exponerla, es toda suya. Muchas gracias, presidente. En efecto, el país, con la entrada en vigencia de lo que se denominó carrera docente, modificó varias otras normativas, entre ellas introdujo criterios específicos de ingreso a las carreras de pedagogía, buscando precisamente, como se ha señalado, estimular que personas de más alto rendimiento ingresaran a las carreras de pedagogía. La dificultad emerge con estos cambios, y esta dificultad no es nueva, se ha presentado otras veces, es que el legislador en ese momento se enfrentó a 2 situaciones que hoy día son diferentes. Primero, la prueba de selección que existía era la PSU, que era una prueba que en términos técnicos, esto es largo, hay mucho que decir sobre esto, pero básicamente lo que hacía la PSU era una prueba linealizada ex post, por lo tanto los percentiles tienen una significación estadística en unidades de desviación estándar, y luego el legislador, y por ende definir un percentil refiere finalmente a algo, no simplemente un mecanismo de ordenar del primero al último, sino que tiene un contenido.
Y luego que el legislador en ese momento, al pensar en el aumento y mejora de condiciones, aumento de remuneración y mejora de condiciones laborales, presupone un aumento en la deseabilidad del estudiar pedagogía y también establece una serie de procesos de admisión especial, como son los programas de acceso a la pedagogía, actualmente que se llaman programas de atracción de talento pedagógico. Lo que ocurre hoy día es que tenemos otra prueba distinta, que es la prueba PAES, que funciona en términos técnicos diferentes. No es una prueba linealizada ex post, por lo tanto un percentil no informa de un contenido específico en unidades de desviación estándar y por lo tanto no expresa la intención del legislador en su momento. Y luego el aumento de deseabilidad de las carreras no ha tenido la curva. Si bien existe, esto es importante decirlo también, hay un aumento paulatino en la postulación a las pedagogías, que pues, de hecho la propia PAES promovió esto. Perdón que lo interrumpa, secretario. Usted acaba de decir de que no responde a la intención del legislador. Yo era legislador en esa época, fui diputado, hice esta ley. Y perdone, pero sí responde. O sea, yo el 50% de los mejores estudiantes es lo que queríamos. Por lo tanto, no, aunque sea lineal o no lineal, lo que se buscaba el legislador es que el 50% de estudiantes con mejores puntajes sean los que accedan, independiente de que la fórmula de cálculo de la desviación estándar sea distinta. Entonces, solo para clarificarlo, porque queda la sensación de que esto casi que lo que intentaba el legislador no se cumpliría hoy día y sí se cumpliría. No, lo que yo quisiera... ¿Me da una interrupción? Senador. ¿Puedo terminar? Senador. Sí, lo que pasa es que... ¿Puedo terminar? Senador, disculpe, para complementar. Se la regla acá. Presidente, con todo respeto, cariño, fraternidad, aquí venimos a resolver una diferencia que hay entre la Cámara y el Senado respecto Totalmente. a la norma del artículo 71 de los 102 artículos que el 101 que tiene la ley de reajuste. Y lo que hace ese artículo 71 es pedir la postergación de la entrada en vigencia de una ley aprobada casi por unanimidad en el Senado y en el Congreso. O sea, creo que fue unanimidad. Puede estar unánimemente todo equivocado, pero le puedo decir algo, me es indiferente hoy a la decisión que tenemos que tomar acá. Porque lo que tengo que tomar acá no es si la desviación estándar o si es lineal, y si el elemento, eso aquí, lo digo realmente, es irrelevante a la decisión nuestra. Porque esa preocupación, que es legítima, tenía que haberse traducido durante este año o el año pasado en una legislación permanente que se hiciera cargo de este tema. Porque parece que es tan grave esto, lo que puede llegar a ocurrir, que ya tengo 3 rectores que me han escrito, más una carta pública del CRUCH, diciendo que esto hay que postergarlo por tercera vez, porque puede traer malas consecuencias. Entonces, mi pregunta no tiene que ver si es que se legisló bien o mal, si es que había una mirada mejor para haber hecho las cosas, que puede ser, puede que lo que se aprobó no resolvía los temas. Lo que sí es inaceptable, y esa es la razón por la cual generó una incomodidad, es que en una ley de reajuste, que aquí no reajustamos nada, aquí lo que hacemos es postergar la entrada en vigencia de una ley por tercera vez, en mi gobierno, que yo he apoyado por tercer año consecutivo, y llegamos a esta hora con este proyecto. Entonces, leo además la carta que envía el rector Vázquez, de la Católica de Valparaíso, me comunico con el rector de la Playa Ancha, con el rector Corrales, y todos están preocupados, entendiendo que hay que dar una discusión de fondo, que es la que usted quiere dar, la que usted, su secretario, tiene buenos argumentos para plantear por qué hay que revisarlo. Pero ¿por qué llegamos a esta instancia? Eso es lo que yo digo que encuentro que ¿Pero puedo terminar? Todavía no. Esto es absolutamente desprolijo y siento que es una falta de gestión. Y en el Ministerio de Educación, no, es una falta de gestión. Sí, pero dámelo. Sí, no, tranquilo. Sí, es fácil, se va a solucionar. Hay que postergarlo nomás una vez más. Sí, y va a haber una ley que está lista pero que no se puede presentar. Entonces yo digo, cuando la ley está lista se puede presentar el 6 de enero. ¿Ya? Salvo que no esté lista, llegue a trabajarla más. ¿Ya? Y quiero decir además que en materia de gestión, en un tema que es muy central, que es la educación chilena, ¿durante cuántos años venimos discutiendo? Una tremenda marcha estudiantil el año 2011-2012 sobre el tema educacional. Se dio la pelea por el CAE, se aprobó ayer una buena noticia, el FES. ¿Y qué pasa? Que en materia educacional no fuimos capaces de entregar los útiles escolares hasta el día de julio de este año. Entonces siento que cuando digo yo que hay un problema de materia de gestión, aquí no es que no haya apoyo político, porque estaban todas las herramientas del Ejecutivo a avanzar esto, no es un tema que no hay financiamiento, porque no es un tema de financiamiento, ¿ya? Entonces es un tema de gestión. Entonces yo hago este punto porque a veces entonces uno mira para atrás, se recuerda cosas, y ahora digo, bueno, entonces ¿por qué llegamos a este reajuste? Y los rectores, la nota de la tercera, que no la que ni leer, dice que en octubre se reunieron con las autoridades del Ministerio, los rectores del CRUCH, y ya tuvieron un desencuentro, y que en marzo han hecho una propuesta que no fue atendida. Eso dicen los rectores. Entonces siento que acá hay un tema de gestión.
¿Cómo se arregla? Muy fácil. Hay que aprobar lo que venía propuesto por el gobierno para postergar. Porque no voy a generar un daño. Y así voté ayer por lo demás. Una cosa que puede estar molesto, pero no me pierdo donde hay que votar, porque el énfasis está en resguardo de un bien público. Eso es lo que creo que hay que hacer. Ojalá que vengamos con una fecha para el tratamiento, que los rectores se sientan escuchados y que el Ministerio ponga una fecha para el nuevo proyecto. Eso es lo que tenemos que poner nosotros. Gracias. Senador Insulza. Terminar mi presentación. Después de que terminen los senadores, le doy la palabra. Creo que es importante solamente recordar que esta no es la única prórroga que hay en este... Puede hablar más cerca, por favor. Hace muchos años, antes que yo llegara al Senado en realidad, se aprobó una ley por la cual, y esto presionado fundamentalmente por los gremios del sector de educación pública, de educación universitaria, una ley que decía que todos los miembros, los profesores que tenían docencia en la universidad tenían que estar en la planta. Pronto se recordó que había una cantidad de gente que no estaba en la planta porque no quería estar en la planta, quería hacer clases en la universidad, como los hay muchos tuvimos profesores así, pero tenía otros trabajos. Entonces se empezó a postergar ya, en esta ley se posterga de nuevo, creo que es el octavo año que se posterga, séptimo o octavo año que se posterga. O sea, eso es lo primero. Ahora, yo francamente creo que es cierto, además para eso tengo a Coloma, que me recuerda siempre estas cosas, que esto se aprobó por unanimidad. Pero yo creo que reconocer que realmente aquí hay algunos errores bastante graves. El primero de ellos, por cierto, es cierto que los estudiantes con más altos puntajes van generalmente a las carreras que probablemente les vayan a dar mayores ingresos. Es una forma, la sociedad está así y no la vamos a cambiar de la noche a la mañana. Y por lo tanto siempre es muy probable que lleguen estudiantes a estudiar pedagogía con menos puntajes en las pruebas. Eso es una realidad. Pero el promedio del puntaje es más bajo que el promedio el que pone usted aquí. Son 468 puntos, es lo que más se saca. Y la verdad es que seguía, y yo creo que me parece casi ofensivo, pedir cosas como las que ocurren en el punto tercero y cuarto acá, que tienen que hacer un programa para empezar a estudiar cómo llegar a estudiar en la universidad. No, es O, no es I. Es uno, pero ese O a mí no me gusta. Bueno, pero... Y segundo, más aún que tiene que estar inscrito en el registro de discapacidad, pues. Porque realmente a mí me parece ya pedir que la gente para poder estudiar pedagogía pueda conseguirse que lo inscriban en el registro de discapacidad. A mí me parece una brutalidad. Entonces yo creo que ahora esto hay que arreglarlo y como dice el ministro, el senador Lagos, esto está en discusión, estamos trabajando para cambiarlo. ¿Por qué no lo postergamos un año más? Yo no tengo ningún inconveniente en acordar que lo vamos a postergar por última vez, no tengo ningún problema en eso. Pero no creemos una situación que está creando ya, yo lo quiero decir aquí con toda franqueza, me han llamado de varias universidades hoy día para decirme que esto va a realmente provocar un efecto grave en sus matrículas. Entonces yo por lo menos me pediría que lo reconsideraran, presidente, aunque fuera por un año más. Gracias, senador. Muy bien. Diputado Frank Sarman, después diputado Donoso y después el subsecretario. Gracias, presidente. Mire, a nosotros también nos llamaron varios rectores preocupados por esta situación, porque los deja en un muy mal pie, sobre todo muchas universidades que tienen muchas carreras pedagógicas, algunas no tanto, pero hay varias universidades, sobre todo en regiones. Y claro, nos están pidiendo, ¿cierto?, que podamos posponer esta iniciativa. Ahora, yo quiero ser bien franco, porque el argumento que se nos da, presidente, justamente tiene que ver con que el proyecto de ley que se debió haber presentado no se presentó en su momento y los rectores se comprometieron con nosotros a ellos promover directamente la ley y no confiarse nuevamente, esas fueron las palabras, nuevamente en el gobierno. Por eso lo digo con esta claridad. Y yo voy a votar para que se pueda posponer nuevamente, haciendo fe del trabajo que van a hacer los rectores, y quiero que quede aquí claramente establecido, y se nos ha dicho que el proyecto de ley estaría listo. Por lo tanto, sería bueno que, si quieren que nosotros pospongamos esto, se nos dé una fecha específica y cómo se va a trabajar con los rectores de aquí en adelante, efectivamente, porque como se ha dicho, hubieron una serie de compromisos que no se cumplieron y por eso estamos hoy día nuevamente en esta situación. Gracias, senador. Diputado Donoso y después el subsecretario. Gracias, presidente. Lo que me preocupa, efectivamente me llamaron varios directores de universidades, pero no voy a decir quiénes porque podría ofenderlos en mi intervención. Porque
si esto es por buenas o malas razones. Si al final, si las buenas razones del por qué existe esta ley es para subir el nivel de la educación en Chile. Y la educación en Chile ha ido bajando. Coetáneo a eso, nosotros le bajamos los requisitos para ingresar a estudiar las carreras de pedagogía a los profesores. O sea, vamos a seguir bajándola. ¿A quiénes les preocupa? A las universidades que tienen alumnos con peor puntaje. ¿Por qué son las universidades con alumnos con peor puntaje? Porque son las más malas. ¿Ah? O porque están en zonas muy... Pero en general, no. Pero las facultades de pedagogía que reciben los alumnos con más malos puntajes van a ser más golpeadas, van a recibir menos alumnos. Aquí en términos generales se recibe un 10% menos. ¿Ah? Eso dicen los rectores. Pero claramente las universidades que miran con menos aprecio a los alumnos van a recibir a aquellos alumnos con más bajos puntajes, por lo tanto ese golpe va a ser mucho mayor y puede que obligue a cerrar algunas facultades. Y ese es el final del asunto. Entonces termina siendo un problema de flujos de las universidades y no de cómo mejoramos la educación en Chile. ¿Ah? Y lo que estamos haciendo en definitiva es avalar un vicio, ¿ah?, en que estamos haciéndole un daño no solo a esos alumnos de pedagogía, sino que a los alumnos de sus alumnos probablemente. Y es cierto que existe falta en la carrera de pedagogía en alguna, porque no es toda. Si no, le podría pasar una cantidad de currículum de profesores de educación física que si existiera falta de profesores de educación física, ellos estarían trabajando en colegios, estarían trabajando en universidades. Hoy día, lamentablemente, terminan haciendo los cursos del IND por 6 meses. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar el problema de fondo? Darle incentivos a esos alumnos, que son buenos alumnos, que quizás quieren pensar en estudiar pedagogía, pero que hoy día los perdieron. O sea, la beca vocación de profesor hoy día prácticamente no es un incentivo porque está la gratuidad. ¿Cuál es el incentivo entonces a los mejores alumnos a ser profesor? ¿Cómo hacemos que esto termine el vicio? O sea, que haya una ley, pero que le terminemos dando a los que van a estudiar pedagogía y a los alumnos de quienes estudiaron pedagogía mejores profesores. Gracias, senador Coloma, y después el subsecretario. Juntos. Mire, presidente, yo soy más breve en este caso que el anterior. Yo no puedo creer que esto estemos viendo en el tema de la ley de reajuste. Fíjate que aquí, es que a mí me sorprende mucho. Yo estaba, el 2016 partió esto, 2016 diciendo que esta iba a ser la gran transformación para mejorar la calidad de la educación. No la presenté yo, incluso yo dudé mucho. Uno revisa la acta respecto a si este era el mejor camino. Al final hubo un convencimiento que era el mejor camino y se plantearon exigencias. El 2019 cambió y dice, esto puede ser enredado, porque esto iba a funcionar originalmente para el 2021 y se ha ido postergando. Entonces, yo le quiero preguntar a otra vez, ¿sabe qué me pasa, presidente? Yo entiendo que esto ha generado problemas a los rectores. A todos los rectores le he dicho, ¿es un problema de la matrícula o están preocupados por la calidad de los profesores de futuro? Es distinto la pregunta de fondo. Yo, con mucha honestidad, me han dicho que más bien, lo primero es que es un tema legítimo, no estoy diciendo que no. Entonces, yo no sé, presidente, y por eso que no sé, esto se ha postergado 3 veces. Yo quiero saber exactamente lo que ha hecho el Ministerio de Educación, que es responsabilidad en este gobierno por resolver el problema de una ley unánime aprobado por el Congreso y con la participación de este gobierno, para no tener que llegar a la 3ª postergación. El subsecretario me escribió, me explicó, pero yo realmente, yo no entiendo, tienen que pasar 3 años para resolver un tema, para no aplicar una ley. Entonces, presidente, yo sé que es un tema que a usted le importa porque usted lo ha planteado. Yo no puedo creer que la ley, como base del mejoramiento de la calidad de educación, en la ley de reajuste, se postergue ahora por 3ª vez, a la espera del santo advenimiento. No sé bajo qué parámetro. Entonces, a mí me preocupa mucho la formación de los niños y niñas de Chile. Entonces uno tiene que ser cómo hacemos para hacerlo mejor. Yo creo que todos lo compartimos eso. No creo que hay nadie que no lo comparta. Entonces, ¿cómo vamos a estar 3 años? Y la respuesta es postergar. Si la ley es mala, la cambiamos. Si la ley es mala, senador, cambiamos la ley. Senador, pero no posterguemos por 3ª vez. Senador, yo le doy la palabra de inmediato. A mí me han llamado todos los rectores también. Ahora, obviamente, sí, pero les quiero decir, yo quiero ir más a fondo. Yo creo que la ley es buena. O sea, en el fondo yo tal vez, sí,
Y son O, no son I, porque tal vez usted, Insulza, decía que esté el registro de discapacidad o que tenga el propedéutico. Son O. O sea, en el fondo, la ley de hecho es muy minimalista, no es muy exigente. No es lo que pasa en Finlandia, que es del 10% más alto de los que pueden entrar a estudiar pedagogía. Estamos hablando aquí del 50% más alto, y si es que no lo cumple, del 30% de sus ingresos, y si no lo cumple, que haya hecho un propedéutico. Entonces, a mí, yo voy al fondo del asunto. Para mí, la ley como está es buena. Si lo que es malo es que no la hayamos aplicado nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque obviamente hay presiones, porque se van a bajar las matrículas. Si eso es así, esa es la verdad. Y las universidades cuentan con esas matrículas. ¿Por qué? Porque son ingresos. Obviamente. Entonces, para mí este es un tema de fondo. Y yo insisto, en democracia podemos pensar distinto. Pero yo por lo menos en esta ley creo que la ley es buena. Se puede mejorar siempre, todas las leyes se pueden mejorar. Pero yo prefiero mil veces que esa ley se aplique ahora y no que se siga postergando, porque creo que la ley es buena. Y obviamente muchos de los niños que eventualmente se van a ver beneficiados no llaman por teléfono, tienen cómo llamar por teléfono y no hacen presión. Obviamente. Subsecretario, lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. Yo creo que a todos tenemos una preocupación por el tema de educación. En general los temas de educación a veces nos dividen, pero deben unirnos. Y por eso mismo esta normativa requiere un ajuste para enfrentar el problema de fondo, para dar este debate y no tener una nueva postergación. Entonces, lo que propone el Ejecutivo es comprometernos a finalizar este proceso de admisión, pero antes del inicio del año académico, es decir, con una fecha finita en el tiempo y no con un compromiso genérico, sino con una fecha definitiva que es antes, que es al máximo durante marzo y finalizado el proceso de admisión, presentar un proyecto que va al fondo y que precisamente nos va a permitir dar este debate de cuál es la mejor manera de preocuparnos por la calidad de nuestros profesores, dado que yo creo que eso es un objetivo que nos une y acá no hay una intención de bajar el nivel ni nada por el estilo. Con este compromiso creemos que al mantener la norma y al reponer la norma que suspendía por este año, y no tenemos tampoco inconveniente que se agregue que es por última vez que se hace, estabilizar el proceso de admisión, dado que es un proceso en curso, las personas ya rindieron la prueba PAES, y con este compromiso del Ejecutivo presentaríamos, insisto, antes del inicio del año o durante marzo, presentaríamos un proyecto de ley que va al fondo de la materia. Así que tomado este compromiso de naturaleza política, y eso es el proyecto que hemos construido y hemos demorado tiempo precisamente, porque son muchas actorías, lo hemos trabajado precisamente con rectores, no solo con rectores, también con expertos, con distintas personas de la sociedad civil. Pensamos que es un buen proyecto, lo vamos a poder discutir a fondo cuando se presente en estos plazos acotados y claros que estoy señalando, y estoy seguro que en ese momento vamos a poder ponernos de acuerdo y tener una mejor institucionalidad, o sea, presentar no solo ese proyecto, sino también medidas para fortalecer la atracción al talento pedagógico, para incrementar, digamos, y para mejorar la calidad de los profesores, para mejorar, por ejemplo, las evaluaciones diagnósticas que hacemos, cómo respondemos ante ellas, es decir, un paquete que va a incorporar esta modificación legislativa, pero que no se reduce a ello, y esperamos entonces en ese momento discutirla. Por eso el Ejecutivo solicita que podamos mantener la suspensión este año para estabilizar el proceso de matrícula, es decir, no introducir una variable que desestabilice en este instante la situación. No vamos a bajar del percentil 50, ya estamos en el percentil 50, no se trata de retroceder, sino más bien de mantener las actuales condiciones, y comprometemos presentar este proyecto en los plazos que he señalado. Espero que con esto podamos allanarnos a un acuerdo. Muchas gracias. Ministro, pido la palabra. Y después el señor Coloma. Gracias, presidente. Yo creo que usted dijo algo que es importante, que efectivamente se aprobó una ley, esa ley establece requisitos para garantizar que quienes postulen a estudiar pedagogía cumplan con ciertos requisitos básicos. Eso no se está cumpliendo hoy día, obviamente hay que hacerse cargo de ese tema. Pero nosotros no vamos a resolver este problema si no generáramos mayor atracción por estudiar pedagogía, que ese es el problema de fondo. O sea, podemos establecer requisitos leoninos para estudiar pedagogía y eso no va a significar que necesariamente quienes estudian pedagogía serán los mejores alumnos en los niveles básicos y secundarios de educación, y menos aún en el rendimiento de la prueba de selección correspondiente, la que se aplique en el momento que se aplique. Entonces, ese es un tema de fondo al cual hay que hacerse cargo. La ampliación de la cobertura a través de la expansión de la matrícula de las carreras de alto prestigio social y que generan mayores remuneraciones, obviamente también tiene un impacto en la demanda de pedagogía. Y eso se ha ido profundizando con el tiempo. Adicionalmente, en el caso de las universidades regionales es evidente que
cuando se trata, por ejemplo, del puntaje en las pruebas respectivas, la capacidad que tiene Santiago solo por razones demográficas para generar una densidad suficiente de alumnos con altos puntajes no es la misma que puede tener una universidad regional y menos corresponde a una región con pocos habitantes. Y en donde además es altamente probable que los que tengan mejor rendimiento aspiren a estudiar en las universidades nacionales de Santiago, que son las del ISTE. Entonces, todos estos son efectos que tienen impacto en la ley. Entonces, se aprueba una ley, se dice estos son los requisitos, como creyendo que solo mejorar los requisitos va a significar que va a mejorar, podríamos decir, el rendimiento de quienes quieren estudiar pedagogía. Y de eso hay que hacerse cargo. Ahora, yo comparto las críticas que aquí se han planteado, es que como buenos chilenos, bueno, vamos postergando todos los años esto para el año siguiente y eso hay que resolverlo, y por eso valoro lo que ha planteado aquí el subsecretario, que creo que debe ser considerado por parte de los senadores y diputados al momento de votar la propuesta de la comisión mixta, para efectos de abordar este tema a través de una actualización normativa que dé cuenta de lo que esto implica. Eso básicamente, presidente. Gracias, ministro. Perdón, la subsecretaria me pedí hace rato y después senador. Subsecretaria. No, es que por lo mismo, dejemos que escuchemos al Ejecutivo y después vamos a la propuesta. No, por su intermedio, presidente, la importancia también es de darle no solo certeza a las universidades, sino a los alumnos que dieron la prueba bajo un entendimiento de que la dieron en diciembre y el 6 de enero es la fecha en que ellos reciben sus puntajes y tienen para postular entre el 6 y el 9 de enero. Por tanto, lo que aquí estamos diciendo es que se mantengan esas mismas certezas respecto a las postulaciones. Y si bien es cierto acá hemos dado puras malas noticias, igual yo tengo acá un gráfico que muestra que los alumnos sistemáticamente que estudian pedagogía con estas reglas han elegido la carrera pedagogía como primera opción. Y creo que eso es importante, no solo el puntaje respecto al cual ellos postulan, sino también la vocación de querer ser profesor y que sea la primera opción a la hora de elegir. Entonces, lo digo a propósito de las certezas que tenemos que dar. Y por lo mismo es lo que propone el subsecretario, de que esto sea una vez terminado el proceso de matrícula, que termina el día 30 de enero, podamos enviar las nuevas reglas para que tampoco haya confusión en esos estudiantes que muchos de ellos sí quieren postular a pedagogía. El año pasado fueron cerca de 20.000 estudiantes que pusieron como pedagogía como su primera opción. Entonces creo que eso también es importante ponerlo a la vista en esta discusión. Senador Coloma. A ver, yo encuentro subsecretaria, me pasa una cosa cuando yo entiendo su voluntad, pero que se daba la prueba el 6 de enero, el 6 de diciembre, se sabe hace un año. Un año, o sea, porque no fue abrupta la información de la prueba. El Ministerio de Educación lo sabía, ustedes lo fijan nada más. Entonces, el que lo fija dijo el 6 de febrero es para postular el 6 de enero. Entonces, es raro que entonces digan ahora, digamos, que podría haber un perjuicio porque algo que estaba previsto va a ocurrir. Dicho eso, y senador ministro Elizalde, quien, dicho sea paso, concurrió entusiastamente a la aprobación de la ley original, el 2022. Usted tenía un rol ahí y dijo que era clave esto para mejorar la educación, y entonces me cuesta entender que en realidad parece que no era tan bueno y se puede modificar. Pero más allá de eso, yo creo que es una propuesta porque encuentro que esto es un tema que realmente a mí me angustia mucho, digamos, porque creo que es increíble lo que hemos llegado, pero para resolverlo. Propongo dos temas. Primero, que la prórroga que se está pidiendo sea por 6 meses. No por un año, por 6 meses. En términos de que si en 6 meses no está resuelto, tiene que funcionar y ya no tiene la ley de reajuste como forma de hacer la prórroga, sino que es la propia ley. Y segundo, que se establezca una... No, que es distinto. Se establezca la obligación de colocar la urgencia de esta ley en un plazo determinado. Lo puede hacer el SECPRES, digamos. Un plazo determinado le pongan urgencia a la ley que dicen que está a punto de estar, pero todavía no la vemos. Yo creo, presidente, que con una mezcla de esos elementos era algo que realmente encuentro increíble que estemos postergando en la ley de reajuste. Podríamos tener una mejor solución. Mi única duda... Oye, mi única duda, senador Coloma, de su propuesta, es que si es que se posterga por 6 meses, como la admisión es una vez al año, en la práctica es prorrogarlo un año, ¿no? No, es que hoy día la ley está vigente, la estamos prorrogando. Entonces, si a los 6 meses ya no
no prorrogan, ya no puede, que deja de, o sea, están en un problema adicional, tienen incumplimiento de ley. Tienen incumplimiento de ley. No, simplemente quiero que para que entendamos lo que estamos haciendo. Yo entiendo el punto del señor Coloma, que lo que hace al prorrogarla por 6 meses hace un pie forzado para que en 6 meses ojalá la otra ley esté funcionando, ¿cierto? O sea, esa parte la entiendo. Pero en la práctica, el efecto práctico es relajar la restricción para toda la admisión del próximo año. Sí, pues la del 2025. O sea, los estudiantes ingresan... Pero es que... Bueno, no, estoy describiendo, simplemente tranquilidad, le doy la palabra, tranquilidad. Lo que quiero decir es que la propuesta del señor Coloma, que busca relajar por 6 meses o prorrogar por 6 meses esto, lo que permitiría es que la admisión del 2025, estas exigencias no se apliquen y por lo tanto que fuerce a que se genere una ley para que en la próxima admisión, que sería el año subsiguiente, efectivamente se apliquen. Solamente quiero describir el contenido de la propuesta. No estoy haciendo un juicio de valor, estoy simplemente describiendo para que entendamos todo lo mismo, para que no se vaya a generar la sensación de que estamos manteniendo la exigencia y es la propuesta que ha hecho el señor Coloma. Cada uno después verá si la acepta o no la acepta, pero, secretario, usted quería decir algo, parece. Sí, presidente, por su intermedio. Lo que pasa es que, como si ustedes tienen el comparado, ya, sí, aquí lo tenemos. El comparado, en donde dice texto vigente, en la página 3. ¿Ya? ¿Ya? En la página 3 del comparado dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para el proceso de admisión universitaria y matrícula, y ahí se ha ido prorrogando en el caso 23, después se puso 24, y ahora lo que se está proponiendo es que ahí diga 25. Claro. Porque es el proceso de admisión, claro. 25. Entonces, no podemos poner por 6 meses, porque en realidad el proceso de admisión consta de que los alumnos dieron la prueba en diciembre, en enero tienen los puntajes, postulan hasta el 30 de toda la razón, enero. subsecretaria. Ministro, en lo términos escucho. del guarismo es donde tenemos... Mira, pero podemos incorporarlo en el protocolo. Porque tiene un punto, si dice primer semestre del 2025, va a decir que como si el proceso ya se realizó por todo el año 2025. Y sobre esa base se podría incorporar en el protocolo, lo de los 6 meses. Pero entendiendo que el guarismo se reemplazaría la ley por 2025. Perdón, el diputado Donoso pide la palabra. A mí no me gustan los protocolos por definición, así que si quiere incorporar algún artículo, ni un problema, pero es distinto, porque si no, los protocolos se los lleva el viento, como ha pasado varias veces. Perdón, vamos en orden, me pidió la palabra el senador Insulza, después la subsecretaria. No veo ningún drama, realmente no veo ningún drama que diga el texto, porque cómo queda el texto de la ley, vamos a cambiar la palabra los 2025 por 2026. Vamos a poner entrarán en vigencia desde el proyecto de admisión universitaria de matrícula, o entrarán en vigencia a partir del 1 de julio del 2025. No le pasa nada. Subsecretaria. A ver, es que hoy día lo que está en el artículo, que es lo que está el texto vigente, son las normas que regulan el proceso de admisión, ¿no es cierto?, para las carreras de pedagogía, donde se pide que cualquiera sea el puntaje de la prueba estandarizada, tiene que estar en el percentil 50 o estar en el 30% de mejor nota, lo cual es un muy buen predictor, porque aquí se ha hablado mucho de la prueba, pero no importa ya. Pero, en vigor ahora, sí. y va a estar en vigor hasta Entonces, el punto es que el proceso de admisión es el 2025. No existe un proceso de admisión del segundo semestre. Lo que por lo mismo es que orden en la sala, el ministro Elizalde sugería que en el protocolo o donde haya el compromiso de presentar un nuevo proyecto de ley, se entienda que si no fue presentado ese proyecto de ley a más tardar cualquiera fecha que nos pongamos, que nosotros estamos proponiendo marzo, entonces se entiende que no va a haber una nueva extensión del tiempo respecto para el próximo proceso de admisión, para que entre en vigencia la norma permanente. A eso diría yo, porque si uno pone primer semestre acá puede confundir y hacer creer a los estudiantes que va a haber un proceso de admisión en el segundo semestre. Estoy de acuerdo con usted. No, esos estudiantes no saben nada. Estoy de acuerdo con usted. Perdón, me pidió primero el diputado, después usted. Diputado, Ya, yo... me lo ha pedido hace rato el senador, no se me moleste, no se me moleste. Senador. Sí, más allá del enredo como de si es 6 meses o no, creo que lo relevante es que se cumpla el compromiso de entrada a ese proyecto de ley y que pudiera quedar establecido que esto va a ser una tramitación rápida, que va a tener un fast track y que se va a discutir, lo vamos a tener, no sé, en 1 mes, en 2 meses podemos definir el tiempo, pero que eso quede explícito en esta mesa, a poder destrabar. Muy bien, senador Lagos Weber. Lo que yo creo que planteaba el senador Coloma en el fondo era tratar de evitar llegar
al año que viene a esta época y nuevamente rehenes de una situación delicada, porque los rectores van a estar diciendo lo mismo que nos dijeron hoy día, los alumnos van a estar súper complicados, entonces no se puede hacer nada. Entonces, ¿cómo se asegura uno de que se envíe ese proyecto? Entonces, lo que trató de hacer el senador Coloma, otra cosa así, porque efectivamente se refiere al proceso de admisión, pero era ponerle un plazo, cosa que tengamos la certeza que en julio o en junio este tema va a estar sobre la mesa, va a estar discutido y se vencerá un plazo respecto al cual tendrá que preocuparse ahí y no esperar la ley de reajuste. Entonces, yo no sé qué plazo se pone. No, el ministro Elizalde acaba de hacer una propuesta muy concreta, que es que en marzo, el proyecto, quede el ingresado. mismo Entonces, subsecretario dijo que en marzo presenta. Lo estoy diciendo. Entonces me quedó claro. Y quiere que quede en el protocolo, que es la forma de hacerlo, porque en la ley no podemos ahora poner 6 meses, porque efectivamente, como dice la subsecretaria O sea, le de podemos agregar Hacienda, lo que queramos a la ley nosotros acá. sí, pero no corresponde. Le podemos agregar a la ley que diga que... Senador, si lo que estamos diciendo es que efectivamente el guarismo y lo que estaba aquí es para marzo, la admisión de marzo. Entonces, yo creo que la propuesta del senador Coloma en la práctica se traduce más bien en un protocolo, como el que dice el ministro Elizalde, más que en la ley. Señor Coloma, estamos haciéndonos... Es importante usted aquí porque hizo una propuesta y se nos desapareció. Entonces, Pero estaba viendo la otra. Está bien, está muy bien, pero... Dejar una por lo menos. Entonces, para ordenar un poquito la discusión, perdón. Entiendo que va a llegar una propuesta en materia del tema carabineros que viene en camino, pero es un tema que, antes de pasar a ella, terminemos con el tema de... Saquemos este primero. Saquemos el tema de la admisión, ¿ok? Entonces, el senador... Perdón. Todavía no, porque... ok, la escuchamos entonces. Aquí llevamos 40 minutos debatiendo sobre el tema de las pedagogías y usted que no estuvo acá... Tiene capacidad de doblarse. Ya con la solución. O sea, aquí estuvimos... Tiene la capacidad de doblarse. Macarena no es superior a nosotros. Orden en la sala. Subsecretaria, la escuchamos, por favor, que estamos más encima contra el tiempo. Por su intermedio, presidente, saludar a todos los integrantes de la Comisión. Silencio, por favor, la sala. Secretaría, de acuerdo al compromiso que se había planteado buscando una fórmula de viabilizar el despacho de la Ley de Reajuste 2025, el Ejecutivo se comprometería primero a que antes del término del receso parlamentario del año 2024 presentar indicaciones al proyecto de ley que modifica carrera policial en Carabineros de Chile, boletín 14.757-25. En el mismo plazo, ingresar el proyecto de ley que modifica la modalidad de ingreso a la carrera de Policía de Investigaciones de Chile. 2. Ingresado el proyecto de ley que modifica la modalidad de ingreso a la carrera de Policía de Investigaciones de Chile, el Ejecutivo presentará una propuesta de un beneficio pecuniario de carácter transitorio, alineado con los objetivos del mismo, la que se tramitará con urgencia y discusión inmediata. Esta última iniciativa se ingresará dentro del mes de enero de 2025. Tercero, el Ejecutivo se compromete a presentar a más tardar en el mes de marzo de 2025 un proyecto de ley que actualice las exigencias para el acceso de las carreras y programas de pedagogía, el que se tramitará con discusión calificada suma, y en dicha iniciativa se incorporará también medidas de atracción al talento pedagógico. Muy bien. Falta la prórroga por ser. Falta la prórroga. ¿Ya? No, lo que pasa es que... Se entiende, no, es que eso, por su intermedio, perdón, presidente, usted no estuvo en la parte de la discusión. Se entiende que Y se el vota a favor guarismo- de la prórroga para cumplir Senador esto. Coloma. digamos. La prórroga por 6 meses. Sí, no se puede, porque en el fondo es por la admisión del Presidente, 2020. senador. Déjeme explicarle algo al señor Coloma, que tal vez justo tuvo que salir. Entonces, si usted mira el comparado, señor Coloma, mire el comparado en la página 3. Entonces, el comparado en la página 3 dice lo siguiente, y lo explicó muy bien la subsecretaria de Hacienda. Sin prejuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para el proceso de admisión y matrícula del año 2023 y 2024, que es lo que se ha ido prorrogando en las carreras, para la admisión se eximirá esta ley. Entonces, es una sola, al principio de año. Entonces, en el fondo, no se puede poner para 6 meses. Creo que con el protocolo quedamos cubiertos de que se ingrese. Miren que yo por eso pensaba en 6 meses, porque mientras esté vigente pueden seguir pidiendo prórroga, si no van a tener que hacer otra cosa distinta. Yo quiero presionar legalmente. Sí, que si pasan los 6 meses, yo tengo un cierto temor que puede volver a ver lo mismo, ya no basta prorrogar, tienen que hacer otra operación. Eso es lo que quiero forzar a que esto salga. Eso Lo que se Subsecretaria. quiere es que quedemos de rehén. Perdón, ministro Elizalde, perdón. No va a ocurrir nada durante el año. Vamos a llegar al mismo etapa. En general, en Y se la van a pelar. procedimental, usted sabe, tenemos diferencias políticas, pero tenemos coincidencias procedimentales con el senador Coloma y él lo sabe. Pero aquí hay un punto, que la ley puede decir lo que sea, pero la prórroga se hace por ley y se puede modificar por ley. El protocolo, aunque parezca que tiene menos impacto, es un compromiso político.
que señala que hay una fecha de presentación. Si ya se pudo modificar la ley y eventualmente se puede modificar la ley para el 2025, se podría modificar la ley del primer semestre el día de mañana porque hay un problema para seguir haciendo esta postergación. Aquí lo que hay es un compromiso de presentar un proyecto de ley para resolver el tema de fondo. Eso es hacerse cargo de lo que planteó el senador Lago, lo que planteó el senador Insulza y lo que planteó el propio presidente de la comisión. No, si mi problema, perdón, ministro, mi problema con la propuesta del senador Coloma es otra, es que es irrelevante, porque en el sentido de que, porque es en marzo, dado que, o sea, si yo digo, esta prórroga va a ser por 6 meses, vamos a poner incluso, podríamos poner, será hasta junio del 2024, en la práctica, del 2025, perdón, es exactamente lo mismo a poner 2025 entero. Entonces, en ese caso no podrían prorrogar la ley de reajuste del 2025. Exacto. Eso es lo que estoy buscando. Es para eso. Para que tengan que, si lo van a prorrogar, para no llegar de rehenes nuevamente prorróguenlo en junio ante una falta de gestión clarísima. Eso es. bueno, pero digo, el efecto es el mismo. Presidente, si le parece, Subsecretaria. por su intermedio, presidente, haciéndonos cargo de la preocupación e inquietud formulada por el senador Coloma, lo que uno podría incorporar en el protocolo de acuerdo, es decir, que si no está tramitado este proyecto de ley, que es el que cambia el sistema, no puede prorrogarse, digamos, la entrada en vigencia de la 20.093. Eso puede ser. Ahora, Eso puede ser. Bueno, eso es una opción. La otra opción que se me ocurría era poner la misma ley que no podrá extenderse al 2026, o sea, ser explícito. Pero es mejor en el protocolo, si le parece. Yo estaba tratando de seguir la lógica de lo que pedía el senador Coloma. Es mejor lo del senador Lógico. colocarlo como acuerdo a la mixta. Sí. Pero, presidente, ¿cómo en la ley va, por su intermedio, presidente? Es que la ley se va a poner en el caso que no se va a cumplir, si se va a autoextinguir. Perdón, le doy la palabra al senador Insulza. La ley establece los requisitos para cumplir y si no lo modifica de aquí. Senador Lagos, por favor, déjeme ordenar la discusión, por favor, si no, no vamos a avanzar. Senador Insulza. Por lo menos la propuesta que nos presentó la subsecretaria mantiene vigente el 25. Entonces hay que decir que el 25 se posterga, pues. Eso está claro. Pues me parece obvio, ¿no? Pero ¿hasta cuándo? Eso es. Como conclusión de la mixta. Diputado. Gracias. Solo un detalle. Yo creo que más allá de que pueda existir el compromiso de ingresar un proyecto en el mes de marzo o en el mes de enero, en el caso de lo que tenga que ver con Carabineros y PDI, lo que tiene que venir de vuelta también es un compromiso de ambas cámaras de efectivamente cumplir con esas urgencias y tramitar los proyectos, porque lo que suele ocurrir es que particularmente en el Senado se toman un tiempo excesivamente largo y muchas veces eso puede dilatar cuestiones que en otras discusiones se manifiestan como muy urgentes. Entonces creo que eso también tiene que quedar explícito de algún modo, al menos como compromiso de esta mixta, de que si los proyectos ingresan con una suma urgencia, y si estamos diciendo acá que efectivamente esto tiene que tramitarse con mucha celeridad, que es inaceptable que se venga postergando año tras año, bueno, entonces también cuando los proyectos lleguen, trabajemos en consecuencia. Diputado Donoso, antes de darle la palabra al diputado Donoso, perdón, la ministra de Interior se me acaba de acercar porque tiene la graduación de Carabineros ahora a las 6. Entonces, no, escúcheme, antes de que ella se pueda retirar, me ha solicitado... Oye, silencio, por favor. Antes de que ella se retire, me ha solicitado que podamos leer el compromiso en materia de seguridad, cosa que ella por lo menos sienta que en esta comisión mixta hay un cierto acuerdo con esa materia. Entonces, les pido que podamos leer la parte de seguridad un segundo y volvemos a la de educación. Lo reitero por su intermedio, presidente. Punto 1. El Ejecutivo se compromete a que antes del término del receso parlamentario del año 2024 presentará indicaciones al proyecto de ley que modifica la carrera policial en Carabineros de Chile, boletín 14.757-25. En el mismo plazo ingresará el proyecto de ley que modifica la modalidad de ingreso a la carrera policial de investigaciones de Chile. Segundo, ingresado el proyecto de ley que modifica la modalidad de ingreso a la carrera de Policía de Investigaciones de Chile, el Ejecutivo presentará una propuesta de un beneficio pecuniario de carácter transitorio alineado con los objetivos del mismo, la que se tramitará con urgencia de discusión inmediata. Esta última iniciativa se ingresará dentro del mes de enero 2025. Y para terminar, complementando lo que se había dicho en materia de acceso a las carreras de pedagogía, el Ejecutivo se compromete a presentar a más tardar en el mes de marzo de 2025 un proyecto de ley que actualice las exigencias para el acceso a las carreras y programas de pedagogía, el que se tramitará con discusión de calificada suma. Dicha iniciativa incorporará también medidas de atracción al talento pedagógico. Con todo, si el proyecto de ley antes dicho no estuviera vigente para el proceso de admisión 2026, no podrá operar la prórroga de los requisitos establecidos en la ley 20.903. Muy bien.
Listo. ¿Y eso está en el protocolo o en El protocolo. Este pasado. Ahora, a mí me gustaría que estuviera en la ley. Estaría tanto más que esté como acuerdo de la mixta. ¿Sí? Y esto no puede ser todo un acuerdo de la mixta. ¿No? Yo creo que era. Acuerdo de la mixta, le damos un secretario. Artículo. Oiga, artículo 103. Subsecretaria. Perdón, senador Coloma, hay un compromiso explícito, estamos haciéndonos cargo que no hay posibilidad de prorrogar los requisitos de la 903. Me parece que no es, con esto es más que suficiente para cumplir las expectativas. Usted me está pidiendo que a la cuarta entienda. O sea, ya han prorrogado 3 veces, pero ahora sí que... ahora sí que no. Nada tiene más fuerza que el poder de la ley. Sí. El poder de los protocolos Senador Coloma. ¿Pero cuál es su dificultad de que sea un artículo adicional, subsecretaria? Práctica, por su intermedio, presidente, por esta vía podríamos resolver las cuestiones de manera inmediata, porque en la práctica se aprobaría, que entiendo es lo que está a la base, las propuestas formuladas por la por la Cámara de Diputados y Diputadas en ambas materias de controversia, complementadas con el protocolo de acuerdo, y podríamos despachar la mixta en este instante. En cambio, el otro supone una indicación, ejecutivo, informe financiero, lo cual dilataría el proceso de término de esta instancia. ¿Financiero de qué? Todas las indicaciones tienen que tener informe financiero, aunque no eroguen gasto por su intermedio. Está la directora de presupuesto ahí, o sea, es increíble. Ministro Lizalde. No, mira, yo disculpa este punto me parece que es clave. La ley no puede decir que la ley no se puede modificar. Eso, la ley, no. Las experiencias que hay es que una ley dice que se presentará un proyecto dentro de un determinado plazo. Hay artículos que dicen eso. Pero la ley no puede decir que no se puede... La ley no dice que no se puede modificar la ley porque es una materia propia de la Constitución. Es como que esto equivale a que el Parlamento diga, el Parlamento prohíbe a que el día de mañana el Parlamento legisle. Estimados, solo por orden de procedimiento les propongo lo siguiente. Dado que hay una parte, pero ministro, dado que hay una parte que no está en discusión, que es la primera parte de Carabineros, les propongo que pongamos votación en Carabineros, después para que la ministra de Interior se pueda retirar, y después podemos seguir la siguiente. Son 2 votaciones, así que tengo que hacer 2 votaciones. Son 2 votaciones, no hay ningún problema, tranquilo. Secretaria, pongamos votación el primer elemento, el primer artículo. Van a ser 2, en los artículos 40, el primer tema. El tema de Carabineros, los efectivamente. Artículos 48. Con el protocolo que efectivamente acaba de leer la subsecretaria. El señor presidente somete a votación los artículos 48 y 49 aprobados por la Cámara de Diputados en primer trámite. Diputado Sauerbaum. Diputado Donoso. O sea, es que lo que no me queda claro es que si votamos a favor, está hecho esto y no sabemos todavía si el protocolo va a ser un artículo o va a ser un protocolo. Entonces no me... Si quieren, el protocolo. Entonces me abstengo. Me abstengo. Diputado Naranjo. Con mucha firmeza, sí. Diputado Barrera. A favor. Diputado Sáez. Se abstiene, la familia se abstiene. Elemento Carabinero. Presidente, yo voy a votar a favor bajo la expresa condición de cumplimiento del protocolo, que yo espero que el gobierno lo honre. Está la ministra del Interior y el ministro de Hacienda. Esto va a suponer que respecto de seguridad vamos a tener una mejor ley de carabineros y una mejor ley de la policía de investigación, elementos clave para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia. Y adicionalmente en el mes de enero va a haber un beneficio para la PDI en los términos identificados en el protocolo para quienes están también cumpliendo un tipo de labor clave frente a la delincuencia. En ese contexto, con ese compromiso, yo voto a favor. Senador Insulza. Siendo fe. Voto a favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Quedan entonces aprobados los artículos 48 y 49 por 9 votos a favor y una abstención. Aprobado. Liberamos a la ministra del Interior para que pueda ir a la graduación de... Que le vaya bien, ministro. Felicidades a los carabineros de Chile. Subsecretaria, ¿podría leer
el elemento del protocolo de la segunda parte, por favor. Oye, que para los que gradúan, Estamos bien 60%. díganle que para los que se... Habrá un bono de un 40% para las primeras promociones. Silencio en la sala. Por su intermedio, presidente, el tercer punto del protocolo de acuerdo vinculado al segundo tema de controversia entre ambas cámaras rezaría en el siguiente tenor. El Ejecutivo se compromete a presentar a más tardar en el mes de marzo del 2025 un proyecto de ley que actualice las exigencias para el acceso a las carreras y programas de pedagogía, el que se tramitará con urgencia calificada de suma. Dicha iniciativa incorporará también medidas de atracción de talento pedagógico. Con todo, si dicho proyecto de ley no estuviera vigente para el proceso de admisión 2026, no podrá operar la prórroga de los requisitos establecidos en la Ley 20.903. Muy bien, yo le pediría que después firmáramos Vamos a- este protocolo también todos los que quieran ahí, vamos miembros de la a- comisión. Y lo vamos a incluir en el informe. Y ahora la votación. En votación el artículo 71 aprobado por la Cámara de Diputados. Diputado Sauerbaum, A favor. diputado Donoso, No sé, está Diputado. firmado y incorporado en el informe, a favor. a favor. Diputado Naranjo, diputado Barrera, diputado Sáez, senador Lagos. Sí, yo voy a votar a favor del acuerdo. Sobre los temas de fondo, creo que nosotros en esta comisión mixta excede con creces lo que podíamos hacer. Y el punto que hemos hecho algunos, o yo por lo menos, es que aquí hay un tema de gestión. Pueden haber también temas objetivos que impidan a veces avanzar en un proyecto de ley. ¿Ah? En la administración pública no todo uno puede hacer lo que uno quiere todo el tiempo porque hay restricciones objetivas. Pero entonces, o acá hay un problema de gestión o hay un problema de restricciones objetivas. Si es el primer caso, y se demuestra por lo que ha pasado con los rectores, que han manifestado una preocupación bien severa en esta materia, ¿tá? Creo que es subsanable. Si hay problemas objetivos, que a veces cuesta mover el aparato del Estado, cuesta unir a las actorías distintas, es bueno tenerlo presente cuando uno revisa para atrás cómo son los procesos en nuestro país. ¿Cuánto costó modificar el CAE? Lo digo con su secretario con mucho respeto, una enormidad, y ahí estamos hoy día con una buena noticia ayer en la Cámara. Espero que sea aprobado también acá en el Senado con prontitud. Pero entonces mi tema es que llegar al reajuste con esto hubiera ayudado muchísimo, creo yo, si haber sabido durante la discusión del presupuesto o en algún minuto, ha dicho, mire, tenemos este proyecto que tiene que ingresar, pero vamos a ponerlo en el reajuste. Y eso no tuvimos esa información. De hecho, ayer conocimos el reajuste y yo le digo, cuando vi las caras de las expresiones corporales, perdón, de algunos de los presentes de la autoridad de gobierno, no tenía mucha respuesta a esta materia. Entonces ese es el tema que yo iba a plantear. No el tema de fondo, y me parece muy bien que revisemos si es que no es la forma que tenemos hoy día no es la adecuada. Eso. Muchas gracias. Senador Coloma. Presidente, uno a veces vota con entusiasmo y otra con cierta tristeza. Este es de los votos, de los segundos votos. Responsabilidad. Responsabilidad, pero creo que esto es una forma en general. La propuesta de que la ley de reajuste incorporar la tercera modificación, una ley que es clave para la formación de los niños de Chile, y ese es el tema de fondo, que al final, por razones de práctica, imposibilidades y por falta de gestión de la autoridad, tengamos que generar una suerte de prórroga con ultimátum incluido, en términos que se apruebe una ley que haga viable. Esto no es algo que uno lo haga con entusiasmo, porque la verdad es que esto debe ser resuelto de una manera distinta, debe ser resuelto hace mucho rato, y probablemente tendríamos con una mayor preocupación, habríamos tenido una mejor norma. Como fui parte de la propuesta, obviamente voy a votar a favor, pero creo que este es el tipo de cosas que a uno le queda un sabor no grato cuando las vota. He dicho, presidente. Senador Insulza. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. Yo quiero ser bien honesto, yo quiero votar en contra de este segundo artículo, lo he hecho con todas sus letras, a diferencia del primer artículo, donde siento que se avanzó en la dirección correcta, creo una buena política pública. Yo creo que postergar este año es una mala política pública, y solamente voy a votar a favor por solidaridad con la coalición que ha hecho un acuerdo. Al igual como decía el señor Coloma, me duele mucho votar a favor de este inciso. Creo que está en el corazón de lo que debiéramos avanzar en exigencia para quienes estudien pedagogía. Así que espero que el protocolo se cumpla. La verdad que yo creo que la idea de haber generado una presión con esta ley que se entra en vigencia ahora era lo correcto, pero entiendo que tampoco están los votos para poder generar esa presión y por lo tanto se genera una propuesta intermedia que creo que por lo menos nos ayuda
a levantar un tema que es bien profundo, bien necesario, y espero que el gobierno, también en línea de lo que decía el senador Lago, en materia de gestión de educación, este tema se lo tome en serio. No puede ser que los niños sigan esperando, así que voto a favor. Queda entonces aprobado el artículo 71 por la unanimidad de los miembros de la comisión mixta. Presidente, quiero hacerle presente una cosa. Bien, La Cámara está citada a las 17:30. Yo no alcanzo a sacar el informe a las 17:30. No, es que hay que armar un texto. Nosotros necesitamos por lo menos una hora para que avisen en la... Es que uno tiene que armar el texto de nuevo, digamos, son 3 artículos nomás que hay que meter, pero cambió la numeración porque tenía 3 artículos menos del oficio que llegó de la Cámara de Diputados. ¿Perdón? No hay problema. Pueden manejar ustedes, porque la idea es que... Claro, eso lo conversará ahí el Ejecutivo con la Cámara de Diputados. Pero, bien. Sí. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta la comisión mixta y muchas gracias, secretaria, por todo su trabajo.